iba por una recta, además era una noche sin luz, sin nada de luz, que no se veía nada. Y puse las luces largas y en el momento que las puse me aparecieron a la izquierda, a 1,5 metros del coche, unas 7 o 8 personas. La última persona fue la que más me fijé yo en ella, que me dejó muy helado porque es que no tenía rostro, no tenía cara. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Hace algunos años, Javier Martín Moraleda llamaba a nuestro programa de radio, Milenio 3, en la cadena SER. Es una llamada que yo nunca voy a poder olvidar. Ahora nos damos cuenta de lo que significaba. Su testimonio valiente y honesto abría la espita de otros muchos que habían estado bajo el manto del silencio. Es una de las observaciones más sobrecogedoras que hemos podido conocer en estos años de investigación, se lo aseguro. Ya en su día pudimos hablar con él. Yo le agradezco doblemente por eso, que tenga la valentía de estar en esta mesa, porque él, Javier, va a comprobar y va a ver a otros que han visto prácticamente lo mismo. Allí, en la zona donde ocurrió el desastre, el accidente de los Alfaques, en la zona de Tarragona donde esto se produjo, lo siguen llamando los niños del cubo. Lo que pasa es que nadie se atrevía a dar la voz de alarma. Estaré loco, pensaban algunos. Vi algo en la carretera, una familia, unos niños que luego desaparecían en algunas ocasiones. Por eso fue importantísimo el testimonio ante el público de un hombre valiente que está con nosotros. Javier, bienvenido y te lo agradezco muchísimo. Gracias. Hola, muy buenas noches. Javier, muy importante, porque podemos decir que tú eras absolutamente escéptico, pero escéptico de los del libro, vamos. Escéptico del todo, sí. Yo nunca había pensado que me pudiera ocurrir nada de esto, porque además gente te cuenta cosas y no lo crees y no lo quieres creer porque no piensas en estas cosas, entonces no... ¿Mente racional? Sí, mente racional totalmente, y no, pero hasta que no te pasa algo de esto no eres consciente de lo que... ¿Ninguna creencia en fantasmas, en cosas extrañas? No, nada. Además, gente te ha contado cosas que le han pasado a ellos y tú casi que no le crees o le dices que sí, pero tampoco le hace mucho caso. Una pregunta, porque yo creo que Javier además que es muy gráfico. Él va en su vehículo, es una noche del 2004, pasa cerca del lugar donde hay un accidente que ahora recordaremos muy brevemente. Se cumplen 35 años del accidente de los Alfaques, con casi 300 muertos, muchos de ellos en un camping, en la playa anexa a ese camping, un camión cisterna con propileno líquido estalla, una desgracia enorme, una fatalidad enorme, y una especie de ola de fuego que hace que el agua hierva, deja como momias calcinadas a toda esa gente. Fue un segundo, la vida y la muerte. Pero claro, a partir de ahí ya sabíamos nosotros que había gente que había visto a unos niños, unas presencias. Pero nadie lo había contado con la fuerza de Javier, quizá porque lo estuviste muy cerca, Javier. Le contabas la distancia, ¿no? Estuve tan cerca como, por ejemplo, de aquí hasta el monitor, o sea, a 1 metro de esas personas. Me parecían personas en el primer momento, pero luego me di cuenta de que algo no era normal. Tú vas con tu mujer y con tu hija pequeña que van atrás. Mi hija pequeña, sí, van atrás, van dormidas, sí. Perfecto, podemos... Bueno, voy a decir podemos, es que eso no se olvida nunca, ¿no, Javier? Yo lo tengo siempre grabado a fuego y casi todos los días me acuerdo de aquello y lo tengo presente. Y solo alguien que lo ha vivido puede entender eso, ¿no? Yo entiendo que sí, yo lo tengo muy grabado y de hecho cierro los ojos y recuerdo aquel momento cuando me aparecen todas esas personas en mi lado izquierdo del coche y para mí es algo... ¿Qué ves, Javier? ¿Qué ves en esos momentos? Yo venimos de Peñíscola, dirección Tarragona, entonces voy por una carretera y en el momento que enchufo las luces largas del coche me empiezan a aparecer a mi lado izquierdo, al lado de mi ventana, me empiezan a aparecer 7 o 8 cuerpos separados entre 1 metro, 1,5 metros entre ellos. Unos miran hacia la carretera y otros miran hacia atrás, hacia el campo. Yo en ese momento me quedo paralizado, me quedo en estado de shock, solamente muevo los ojos y veo que, aparte veo que hay como mujeres, hay niños, pero el último es una persona adulta y mira hacia la carretera, tiene un gorro redondo, de esos que se usan para el sol, pescadores, y lleva un cubo metálico en la mano. Y cuando le miro la cara no tiene cara, es todo negro. Todo lo que es la cara, no hay nariz, no hay ojos, nada, solamente es negro.
están quietos absolutamente, Sí, sí. dejando ese espacio. Como estatuas. Y tú llegas a imaginar ralentizar el coche por si... Yo no hago nada, porque de hecho iba escuchando la radio y creo que me quedé hasta sin poder oír nada. Me quedo súper paralizado. Y luego sí que después, cuando paso los cuerpos, miro por el espejo retrovisor de reojo así con los ojos y veo que siguen allí tal como los he visto yo. En plena oscuridad. Como estatuas, sí. ¿Cómo era su vestimenta? ¿Puedo recordar algo? Porque daba la impresión de que eran bañistas o... Sí, eran ropa de verano, ropa de pantalones cortos, sandalias y el último sí que me fijé más, iba pantalones cortos estos con bolsillos y camiseta de manga corta, era, o sea... Era tarde, la noche tarde, era prácticamente madrugada. Era la 1:30 de la mañana. La 1:30 de la madrugada, Sí. y de repente en el arcén, ya en la carretera de alguna forma, esas figuras. Sí. Creo que te pones nervioso, como es normal, que aquello ya intuyes que no tiene nada de natural, la visión de un ser sin cara al final, pues imagínense, y despiertas rápidamente a tu mujer, ¿no? No, inmediatamente no. Yo en ese momento me quedo muy bloqueado en un estado de shock, que si en ese momento hay una curva, y seguro que me tengo un accidente, seguramente. Y cuando ya llegamos a la población, que veo las luces de las farolas, entonces yo reacciono de alguna manera y despierto a mi mujer, que va atrás, y mi mujer se levanta sobresaltada de la forma en que la despierto yo, porque la despierto yo muy excitado, muy alterado. Y mi mujer, ¿pero qué has visto? ¿Qué has visto? Entonces mi mujer fue cuando me informa de que ahí estaba el camping de los Alfaques y que había ocurrido tú no sabías una tragedia. nada. Yo no sabía nada. No sabía ni que existía un camping ahí, ni que había habido un accidente hacía años. ¿Cómo te quedas, Javier, cuando te enteras, te vas enterando de que el lugar donde tú has visto esta familia en mitad de la madrugada, en la nada, fuera del tiempo y el espacio, sin ningún sentido, en esa formación extraña, sin moverse? ¿Cómo te quedas cuando te enteras de que posiblemente el accidente más grave de la historia y más trágico de la historia de nuestro país ha ocurrido ahí? Pues me quedo aterrorizado porque entonces sí que empiezo a pensar en lo que he visto, en qué podría ser lo que he visto. O sea, yo lo que he visto nadie me lo puede negar porque lo tengo grabado y lo he visto. ¿Qué es? No lo sé, pero en ese momento me quedé aterrorizado cuando me enteré. Vamos a hacer una cosa, Javier. Otro Javier Pérez Campos, Sí. nuestro compañero, a raíz de todo lo que ha pasado alrededor de este accidente terrible y de personas que han visto a estas figuras, ha intentado investigar. Yo creo que van a haber dos cosas. Primero, otras personas, hombres, mujeres, que cuentan algo muy parecido a lo que vio Javier. Y por otro lado, en breve verán a destacados miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que han llegado a comprobar ellos, en primera persona, que ahí ocurre algo y que tiene esta forma que cuenta Javier. Es un recuerdo, es un egregor, una especie de pensamiento concentrado. Es difícil de pensar esto cuando Javier Martín no sabía ni que estaba el camping, ni que era el lugar de la tragedia. Por lo tanto, yo te invito, Javier, junto a toda nuestra audiencia que estará deseosa, a viajar un poco a este sitio, a saber lo que ha conseguido Javier Pérez Campos, a ver esos testimonios y luego tú nos cuentas si tiene algún sentido o se parece a lo que tú pudiste vivir. ¿Te parece? De acuerdo, muy bien. Gracias, Javier, de nuevo. Vamos allá. Viajemos 35 años de aquel terrible accidente y desde entonces, pese a quien pese, imagino, por desgracia, que muchas personas no quieren que se hable de esto, que, bueno, son cosas que marcan y no quieren que se hable. Nuestra obligación, como entenderán como periodistas y seguidores del misterio, es, con testimonios como el de Javier, tan rotundos, decir, aquí pasa algo, aquí ocurrió algo, aquí se sigue viendo de cuando en cuando algo. Estos son los testimonios, esta es la investigación. Están agrupándose los Una mañana del 11 de julio, Los restos de la cabina del en una bola de fuego. Al parecer, hace una hora, y en San Carlos de la Rápida, Tarragona, se ha producido una explosión que ha provocado la muerte de 73 personas. Lo que sí que hay es en el ambiente es una sensación de que ahí realmente hay algo. Allí hay gente pues, que no descansa. Niños que a lo mejor, o personas que cruzan rápidamente, o que cruzan y de golpe desaparecen en el camping, no hay nadie. Sí que sé que todas las figuras que se han visto en la carretera, en la zona es conocida como los nens del Pobalet, son los niños del cubo, se ven en la carretera la antigua 340 y siempre es en los coches que van de la dirección de Ulldecona para el campo. Hay una pineda
pues en una zona que también fue arrasada por el fuego, y tú estás ahí de noche, parece que oigas niños jugar al escondite. Y los lugareños también, alguno que otro, cuentan que por ahí se escuchan voces, se ven personas andando por el arcén. Realmente han visto figuras, tanto lo que podía ser a nivel de la playa y sobre todo a nivel de carretera. Existe también una zona en la parte trasera del camping, donde algunas personas han sido testigos de supuestos fenómenos extraños. Es la playa que también fue arrasada por el fuego y cuyas aguas llegaron a alcanzar los 2000 grados centígrados. El punto caliente es la playa del Embarcadero debajo del Porche. Allí yo he visto gente salir corriendo. Estábamos aquí cerquita, 2 amigos más y yo, y hubo un momento que una farola que estaba justamente alumbrando lo que son todas las barcas, las Zodiac y demás, hizo como un parpadeo y realmente se apagó. En ese momento, al poco tiempo, se escucharon unos pasos que venían hacia nosotros. Eran unos pasos como si un niño pequeño, más o menos, fuera el que estuviera caminando o corriendo por la playa en ese momento. Las 3 personas que estábamos justamente aquí mismo, realmente escuchamos lo mismo. O sea, fue un momento que nos piramos los 3 a ver qué es lo que ocurría. Y realmente, cuando nos dimos cuenta, no había absolutamente nadie. Eran unos pasos que se dirigían hacia nosotros. A raíz del inicio de los fenómenos, tan solo meses después de la tragedia, hubo quien llevó a cabo pruebas en el interior del camping para intentar contactar con el supuesto origen de los fenómenos. Algunos de ellos importantes personajes públicos, cuya identidad nos piden mantener reservada. Porque allí en el camping, pues bueno, era Vox Populi, que ahí pasaban cosas, y se hizo una psicofonía en un sitio concreto. Y después de mucho tiempo sin que saliera nada en la cinta, se oyó como una especie de ruido de canicas al caer, como unos 3 o 4 golpes de canica, y una voz de niña que parecía que decía era Gel. Las presuntas apariciones también han tenido lugar en el interior del camping, en la antigua zona de bungalows que fueron arrasados por la ola de fuego. Me fui a la cama, estaba tapada con el nórdico, era invierno, me giré y no sé por qué tuve la sensación de que me tenía que girar para el otro lado, y de estar mirando a la pared pues empecé a mirar a los alrededores de la habitación, y a la que abro los ojos veo eso, veo una niña de unos 4 o 5 años a los pies de mi cama y se esfumó. Luego, tras distintas comprobaciones con gente, hablar con amigos, hablar con conocidos, investigar, podemos llegar a la conclusión de que esa cría es una de las niñas del camping. A solo unos meses de que se cumplan 35 años de la tragedia, seguimos sin tener respuesta a los extraños sucesos que vienen ocurriendo desde entonces. Pero lo cierto es que son muchos los que aseguran haber visto esas figuras oscuras caminando por el arcén de la Nacional 340. Algunos de ellos no se atreven a hablar por miedo. El mismo miedo, casi ancestral, que sintieron al toparse con las sombras de los alfaques. Por desgracia, no todo el mundo es tan valiente como Javier, lo están viendo, pero tengo que dar un dato más, y que es muy importante en este momento del programa, y es que hay personas en este reportaje del ámbito de la política, importante ámbito de la política, sorprendente, que hablen con esta determinación de apariciones o de las fuerzas de seguridad.
Así que por eso, y nosotros siempre respetuosos con los testigos, nos pidieron, por favor, aparecer en sombras. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Ícaro. Y es que la sombra no solo de un terrible accidente, sino también de esas presencias, hacen que Los Alfaques sea uno de los lugares, San Carlos de la Rápita, la playa, donde más dificultades te has encontrado en tu vida a la hora de hacer un reportaje, ¿no? Sí. Y esto es solo la punta del iceberg. Es una pequeña parte de todo lo que hemos conseguido. Es gente valiente como Javier que se ha atrevido a salir. No ha podido dar la cara porque es gente importante, algunas de esas personas que aparecen ahí, pero hay muchos casos de personas que no se han atrevido a salir a cámara porque en San Carlos de la Rápita todavía hoy los ecos de la tragedia parecen seguir haciendo mella, ¿no? En las familias, quien más, quien menos ayudó en aquellos momentos tan dramáticos, y para ellos solo el hecho de recordar toda esta historia es un auténtico drama, pero hay mucha gente, de hecho llegaron a decirnos que casi la mayoría de los vecinos de San Carlos de la Rápita tenían o habían tenido gente del entorno con experiencias similares. En las casas de alrededor de esa playa en la que estuvimos decían que la mayoría también había visto a esos niños, a esas figuras que aparecen por la carretera, pero por desgracia y por supuesto respetando, no querían hablar. Y Javier ha encontrado otros testimonios, otros casos que ponen los pelos de punta, sinceramente, y ahora enseguida vamos a ir a esos testigos de élite, a uno en concreto, miembro de la Guardia Civil, que tuvo una experiencia que es increíble, es la visión de nuevo de estas figuras, pero con, vamos a decirlo, tecnología, lo vamos a explicar, propia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y aparecían esas figuras. Javier, cuando ves todo esto, cuando vuelves a ver las escenas del camping y estos testigos que hablan de la presencia de una niña, de pasos que se acercan, de voces, ¿tú qué sientes? ¿Crees que hay...? Me he quedado asombrado, porque entonces esto sí que apoya mucho más lo que yo vi. Al ver que gente ha visto cosas parecidas a lo que yo he visto, entonces sí que demuestra que algo pasa ahí. Porque a veces cuando a uno le ocurre esto en su vida y encima es racional y le preguntan, se sienten un poco solo o uno se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? Sí. Llega uno a dudar de su propia historia incluso. Sí, claro, porque luego además hay mucha gente que a lo mejor que sí, que no te cree, o notas tú que te escuchan, pero no creen mucho en esto, entonces que salga más gente que ha visto eso también a mí me apoya mucho porque sí, yo lo conté porque a mí me da igual lo que la gente piense, porque yo como cuento lo que he visto, ya no entro más allá. Pero sí que haya gente que haya visto como yo, entonces para mí, a mí me hace sentir bien, sí. Yo en su día, hace ya 8 años, te pregunté a través de los micrófonos de la SER, Javier, ¿tú crees que son fantasmas? Yo creo que tenéis una respuesta muy clara, ¿no? Sí, yo te digo que no lo sé. Yo sé lo que vi. Y lo que vi fueron 7 u 8 personas personas. El último no era persona, evidentemente, porque no tenía cara y que estaban como estatuas, y sé lo que vi. Si son fantasmas ya no lo sé. ¿No has vuelto a pasar por ese lugar? No he vuelto a pasar por ese lugar. Hay una cosa importante, y es que hay muchísimos más ejemplos, algunos muy gráficos, que incluso quieren identificar la nacionalidad por el aspecto de esas visiones. Vayamos con ellas, Javier. Pues es una persona en concreto, una joven de San Carlos de la Rápita. Yo mantuve contacto con ella a través de varios correos electrónicos. Fue muy complicado conseguir que ella respondiera, porque en su caso había implicación familiar de una persona muy cercana que había fallecido ya en la tragedia de Los Alfaques. Pero ella asegura que una noche, circulando por esa Nacional 340 en un autobús junto a un grupo de jóvenes compañeras que van con ella a una excursión, en el arcén de la carretera, en el mismo lugar donde tantas personas parecen haber visto lo mismo, ella ve, tanto ella como sus compañeras, esto hay que recalcarlo porque lo ven varias personas a la vez, ve como unas figuras muy altas, dice que con una cabellera rubia, muy larga, la típica fisionomía de mujeres alemanas, ¿no? Las ven, y cuando el autocar va acercándose a ellas se dan cuenta de que tienen la cara también completamente quemada, negra, como si no hubiera cara. Ellas dicen que les parecen mujeres alemanas, y es curioso, ¿no? Pero es cierto que el camping de Los Alfaques era un lugar donde los alemanes veraneaban en un alto porcentaje de ellos. La mayoría de víctimas son de esa procedencia, ¿no? Sí, un alto porcentaje. Pero es que además la historia no queda aquí, sino que la hermana de esta chica, años después, que había dado poco crédito a esta historia, ella también se convierte en testigo de una escena similar, gente con la cara quemada. Y no es la única, hay bastantes más. Hay, por ejemplo, una pareja que ocurre casi exactamente igual, punto por punto, al testimonio de Javier. Ellos van en un coche, y en este caso son dos vehículos que circulan uno detrás del otro, 2 matrimonios viajan dentro de cada coche,
y cuando pasan también por ese punto exacto ven lo mismo, esas figuras en medio del arcén que parecen mirarles fijamente. Ellos dicen que incluso llegan a sentirse observados por esas figuras que no tienen cara, que no tienen rostro y que llevan ropa de verano pese a ser pleno mes de noviembre. Es decir, que... Nosotros ampliamos la posibilidad de que ustedes nos cuenten experiencias, si conocen, casuísticas, si han vivido, si saben de algún familiar que le haya pasado esto y que ahora por fin esté diciendo, como le ocurrió a Javier, lo que vi yo es cierto, o algunas personas comparten la experiencia. Ahí tienen las vías de contacto, porque sabemos que esto tendrá su eco y que volverá a ocurrir la reverberación, ¿no? Para que muchas personas quizá den ese paso. Porque sabemos que hay una gran cantidad de testimonios. Recordábamos en un diario del miedo hace ya unas cuantas temporadas la historia de unos reporteros de uno de los más importantes y prestigiosos diarios de este país, que estaban allí haciendo un reportaje un año después de la tragedia y que ambos reporteros gráficos vinieron sobrecogidos, no les dejaron y no quisieron contarlo en el artículo porque no cabía, de alguna forma era increíble, incluso en el libro de estilo se puede decir que era inconcebible, pero ellos vieron un grupo de muchachos, de niños, con un cubo y con una presencia como absolutamente fantasmagórica en mitad de la nada y que les sorprendió muchísimo y que luego se desvanecían, ¿no? De alguna manera. Vamos a hacer una cosa. Esto, lo que vamos a ver ahora, Javier, es una conversación que has mantenido con mandos, con personas de la Guardia Civil que en ese mismo lugar y de una forma, digamos, más cercana en el tiempo, han tenido la oportunidad de ver clarísimamente el mismo fenómeno prácticamente, o muy parecido al de Javier. Y una vez más sin conocer la historia de ese camping, porque ellos trabajaban en esa zona de la Pineda que está muy pegada a la playa de Los Alfaques, estaban trabajando allí una noche y lo que vieron les dejó alucinados. Además son personas de alto crédito, es decir, lo vieron varias personas en ese lugar y cuando contaron lo que habían visto fueron respaldados por otros compañeros que contaron y aseguraron haber visto cosas muy parecidas. En esta ocasión hablamos de una zona semiboscosa que da a la playa. Javier tuvo la oportunidad de recrear todo este episodio, impresionante yo creo, y que viene a cimentar la extraña historia vivida desde hace 35 años al parecer en ese lugar, en San Carlos de la Rápita. Una noche tuvimos que ir allí a hacer una vigilancia de la playa y con los medios de visión nocturna que tenemos de dotación pude ver una imagen un poco impactante. La compañera con la que iba yo pudimos ver una sombra, bueno, unas siluetas de una mujer y un niño. Una mujer que llevaba de la mano un niño, paseaban por la playa, por la orilla de la playa, a una hora que serían las 2, las 3 de la mañana aproximadamente, pero de un mes de febrero. Hacía muchísimo frío y cuando miramos con la máquina de visión nocturna vimos que iban en traje de baño. El niño llevaba un cubo en la mano y la mujer iba con un bañador, lo llevaba a él de la mano, andaban por la misma orilla como si se deslizaran, como si fueran flotando y empezamos a mirar a ver qué podía ser, de qué se trataba aquello y de repente desapareció. El campo de visión era bastante amplio, lo que nos decía que tenían que haber ido a algún sitio y lo hubiésemos visto perderse. Si se hubieran ido de izquierda, derecha, hacia arriba, donde fuese, hubiéramos visto cómo se iban, pero no se fueron, se desaparecieron de la nada. Bajamos a comprobar a ver si estaban por alguna zona escondida, más que nada porque no sabíamos de lo que se trataba y como estábamos haciendo una vigilancia en una zona que es susceptible de alijos de droga y eso,
pues fuimos a hacer una comprobación. Vimos que no había nadie, que no había huellas de ningún tipo, que no había nada. Nos quedamos como diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿De dónde ha salido esto y a dónde ha ido? A mí me dio mucho miedo, a mí me dio realmente miedo. Hay algunos compañeros que han tenido alguna vivencia, de ver también gente, pero incluso más cerca aún. En una ocasión, otro compañero había vivido algo horroroso, al bajarse del coche de ver dos personas como a unos 10 metros, totalmente quemado, calcinado, y lo pasó fatal, fue tremendo. Se asustó muchísimo, incluso creo que hasta el punto de coger navaja. Una vez más, y no es la primera evidentemente, ni es la primera que se cuenta aquí en Cuarto Milenio, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado aseguran haber percibido, e incluso a nivel tecnológico, mediante esos binoculares de visión para la noche, haber presenciado esa otra realidad extraña, en este caso, una especie de madre caminando por la playa con su hijo, con su hija, ¿no? Y lo contaban con esa misma emoción que tú has percibido en todos los testigos. Una vez más, niños, el niño de la mano con la madre, y además otra cosa curiosa es que parece que el fenómeno o lo que allí se aparece no llega nunca a interactuar con las personas que los ven. Es como si fuera una imagen de otro tiempo que se repitiera, pero que no llega a hablar. No hemos encontrado ningún caso donde las personas, donde los testigos hayan dicho que ese fenómeno ha interactuado con ellos directamente. ¿Qué les dirías tú a esas personas que se ríen, por ejemplo, de este tipo de visiones que las consideran imposibles? Pues que esa gente se ríe, como me podría reír yo hace 10 años, pero el día que vean algo como esto, les cambiará la vida como me ha cambiado a mí. Javier Martín Moraleda, de verdad que te agradezco muchísimo esta presencia, esta honestidad, este arrojo, este caso contado de esta forma, de esta manera, y con un mensaje a vuela pluma, ¿no? Él era rotundamente escéptico. Gracias. Que vaya todo muy bien. De acuerdo, muchas gracias a ti. Y un fuerte abrazo. Javier, gracias. Es que cuando algo se cuenta de esta forma, poco hay que añadir. La punta del iceberg, documentos de la Fuerza de Seguridad, pero sobre todo, lo decimos muchas veces, ¿no? La fuerza de un testimonio cuando no tiene ningún temor. Esto es lo que yo vi. Y yo era absolutamente incrédulo, ¿no? Javier, gracias, compañero. Gracias, Iker, y a ver si la gente se anima, da el paso y esto sirve para que salgan estos nuevos testimonios a la luz. Yo creo que va a servir, porque oyendo a Javier Martín Moraleda, madre mía, quien haya visto algo parecido, seguro que da el salto. Y ahí estará Javier Pérez Campos y Cuarto Milenio para investigar. Gracias, compañero, como siempre, y hasta la próxima aventura. Gracias. Dura aventura esta, ¿eh? Dura sí. aventura, porque sabemos y entendemos que es un dolor grande, ¿eh? Y no queremos tampoco incidir en ese dolor, pero es que esto es misterio puro y duro. ¿Por qué se queda el dolor de alguna manera? Parece ser. ¿Por qué podemos ver ese dolor tiempo después? ¿Qué ocurre? ¿Quieren decirnos algo estas figuras? ¿Representan eso? ¿Los que perecieron allí? Bueno, en fin, ustedes opinen. Nosotros tenemos que traer la información de algo que está ocurriendo. 35 años después de los hechos, sabemos que sigue habiendo casos en ese entorno concreto en la provincia de Tarragona. Vamos ahora con otras noticias. Luego tenemos un debate que va a ser tremendo, yo creo. Está pasando ahora. Está ocurriendo ahora. Tiene que ver con uno de los animales más hermosos, más bellos, más agrestes, más tremendos, para los ganaderos más peligrosos. Vuelve el lobo a nuestro país, vuelve el lobo de alguna forma, vuelven sus mitos, vuelven sus temores. Y yo creo que habrá un debate aquí importantísimo. Queremos saber su opinión. Pero ahora de momento, actualidad en Cuarto Milenio. Comenzamos en Egipto, donde un niño ha sido degollado como sacrificio para hallar tesoros faraónicos. Un grupo de ladrones de tumbas pidió ayuda a un brujo para hallar un tesoro y este les dijo que tenían que sacrificar a un menor para lograr la fortuna. La banda de malhechores encargó a una mujer que raptase a un niño. Después de pagarla unos 1.000 euros, llevaron al pequeño hasta una tumba en el área de Oshim y encima de ella le cortaron el cuello, convencidos de que obtendría las riquezas que había en su interior. La policía egipcia fue alertada del suceso por la llamada de uno de los miembros de la banda que no quiso participar en el crimen.
En el lugar del asesinato, los policías encontraron el cuchillo con el que mataron al niño, pero ellos se dieron a la fuga. Y nos sumergimos en las profundidades del Pacífico Norte, porque un equipo de científicos japoneses ha logrado filmar un calamar gigante en su hábitat natural. Tiene el cuerpo plateado y grandes ojos negros. Además, vive a 900 metros de profundidad en la oscuridad más absoluta. Este ejemplar de Architeuthis mide más de 3 metros, aunque pueden llegar hasta los 14. Tsunemi Kutobera, del Museo Científico Nacional de Japón, lleva más de una década persiguiendo los calamares gigantes. Tras 100 misiones a bordo de un pequeño sumergible tripulado, vieron algo que brillaba. Era el calamar. Hasta ahora los calamares gigantes se conocían sobre todo por los ejemplares recogidos muertos por los pescadores que flotan en la superficie. Ahora por fin se conoce la manera en la que actúan dentro de su hábitat. Y en Francia, un grupo de investigadores ha hallado un pañuelo que tiene la sangre de Luis XVI. Al parecer, después de que el último rey de Francia fuera decapitado, muchos de los espectadores mojaron sus telas en el líquido vital para llevárselo como recuerdo. Uno de esos pañuelos ha estado dentro de una calabaza que se encontraba en manos de una familia italiana desde hace un siglo. Ahora el material genético se ha comparado con la cabeza momificada de un antepasado, de Enrique IV. Y al parecer el ADN es muy similar en el 95%. Y acabamos en el cementerio de Cambridge, donde los cuidadores se han dado cuenta de que de un tiempo a esta parte algunas lápidas aparecían movidas. La policía ha estado investigando los hechos para ver si se trata de algún grupo sectario o, por el contrario, es gente sin hogar que está utilizando los nichos para no dormir a la intemperie. Según los vigilantes, con la crisis se ha incrementado el número de personas que visitan el Camposanto y se esconden esperando a que este cierre para pernoctar allí. Última noticia impactante, ¿verdad? Esto de la crisis hace que la gente se traslade a los camposantos. Insólito, como el mundo insólito que viene ahora. ¿Quieren conocer al hombre más afortunado del mundo? Se llama Fran Selak y es croata. ¿Y por qué es afortunado? Pues porque ha jugado con la muerte y en 7 ocasiones ha ganado. Fíjense qué curioso, accidentes que tenía que haber muerto en todos ellos. El primer viaje que hace en avión, se abre la cabina por circunstancias que aún se desconocen, salen 20 personas volando, 19 mueren y él cae sobre un pajar y se salva. Descarrila un tren, se caen a un lago helado, todos mueren, él se salva. Su coche se incendia en 2 ocasiones, logra salir con el pelo un poco quemado, pero vivo. Pues así hasta 7 veces. Y además, no contento con eso, va y le toca la lotería. Casi 1 millón de euros, con lo cual, el hombre más afortunado del mundo. Y fíjense qué caso más extraño el de este joven iraní de 19 años. Hemos visto cómo a muchas personas les crece pelo pues, en la cara, por todo el cuerpo, enfermedades que más o menos, pues bueno, son conocidas. Pero a este chico le ha empezado a crecer pelo dentro del ojo. En el ojo derecho, un tumor, y fíjense, ahí pelillos, 5 o 6 milímetros. El tumor dice que claro, que ya le impedía pestañear, que molestaba el ojo, se lo han tenido que extraer. Un caso, dicen los médicos, entre 100.000. Y acabamos con un sacerdote hindú. Hace unos días les dijo a sus fieles que se iba a suicidar, porque a los 3 días resucitaría. Bueno, pues el joven tomó veneno, se metió en su habitación y claro, cuando los demás monjes intentaron llevarle a un hospital ya no había nada que hacer. Aún así sus fieles, creyendo que de verdad iba a resucitar, lo encerraron en una habitación y no dejaron que se realizara la autopsia. Con lo cual, ni se le ha hecho la autopsia ni se le ha enterrado y el hombre no ha resucitado. Y ahora nos vamos con la otra cara, ya saben, con Santiago Camacho. Nos sumergimos en la cara oculta y lo hacemos precisamente porque vamos a hablar de las profundidades marinas, de los fondos oceánicos. Está pasando ahí algo realmente peligroso. Nos lo va a contar Santiago Camacho, redacción de Cuarto Milenio. Buenas noches, Santi. Buenas noches, Iker. Bueno, yo creo que el panorama es como para echarse a temblar, lo que pasa es que casi nadie lo cuenta. Pues sí, porque aquí ya hemos hablado de Chernóbil, hemos estado en Chernóbil, hemos hablado de Fukushima, pero nadie se puede imaginar lo que sería si hubiese decenas, cientos de Chernóbiles o de Fukushimas fuera de control en las aguas internacionales. Pues bien, eso es precisamente lo que sucede en la ciudad más grande del Círculo Polar Ártico, en Murmansk.
era la mayor base del ejército soviético, de la marina soviética, y allí se guardan, según datos del Parlamento Europeo, ni más ni menos que 10 submarinos nucleares paralizados, con 135 reactores nucleares en su interior, con combustible agotado en 72 de ellos y en algunos con su dotación de misiles atómicos intacta. El panorama que presentan esos buques es desolador. Están literalmente pudriéndose al aire libre. Algunos están embarrancados, otros escorados, otros semihundidos, y muy poco a poco se intenta desmantelar. El problema es que los costes de desmantelar un submarino nuclear son astronómicos, casi tanto como fabricarlo. Y la tecnología necesaria y el riesgo de sacar tanto el combustible nuclear como el armamento como los propios reactores es enorme, con lo cual hay un problema, una especie de Chernóbil latente en esas aguas del Círculo Polar Ártico que a todo el mundo provoca verdadero pánico y que en cualquier momento pues podría producir una situación de máxima alerta. Bueno, Santi, a todo el mundo yo creo que no, porque en mi opinión pocas veces esto se plasma en las principales portadas de la prensa, por lo menos yo lo desconocía, y creo que el gran público también. Es decir, en las gélidas aguas de ese lugar remoto del mundo, parece que precisamente elegido por eso, han dejado esos residuos que son ya bombas flotantes y que podrían, imagino, habrá estudios, estallar o haber deflagraciones o haber, imagino, filtraciones al agua sin ningún control. Y de hecho ya ha habido algunos incidentes precisamente por la falta de mantenimiento y por la dejadez en que está todo eso abandonado. Pensemos que es una consecuencia directa del derrumbe de la Unión Soviética y que, bueno, precisamente lo que faltaban eran medios y dinero para mantener esa flota intacta y por eso se abandonaron esos barcos. Para que te hagas una idea, en 1995 estuvo a punto de haber la fusión de uno de esos reactores porque por esa falta de medios económicos, la compañía eléctrica cortó la electricidad a la base. Esa electricidad era necesaria para mantener refrigerados los reactores, que empezaron a calentarse y hubo que hacer una operación de emergencia para evitar una auténtica catástrofe nuclear. Años antes, en 1985, en Vladivostok, hubo una explosión de uno de estos submarinos que sacó al aire mucha radiación y nadie sabe el motivo porque estábamos todavía en plena Unión Soviética y aquello se ocultó como se solía hacer en aquellos años. Pero es que hace muy poco, en 2011, también en Murmansk, uno de estos submarinos con 4 ojivas nucleares todavía en su interior sufrió un incendio que costó horas en ser sofocado y que si ese incendio hubiera alcanzado a los misiles nucleares que todavía estaban en la bodega, pues nadie sabe lo que podría haber pasado. Pero incluso hay incidentes más extraños que rodean a este cementerio de reliquias de la Guerra Fría. Se ha capturado, por ejemplo, a marineros que estaban intentando vender de contrabando uranio y plutonio procedentes de los reactores y de las armas nucleares que ahí se almacenaban y que el control, insisto, es muy deficiente. Claro, eso imaginábamos, ¿no? Estábamos casi visualizando aquellos lugares de Chernóbil que tú visitaste, algunos que daban pánico porque el aproximarse durante unas horas o meterse en ellos era la muerte por radiación prácticamente acumulada, que eran esa especie de cementerios de coches militares fantasmagóricos de aquella época. Esto sería más o menos parecido, pero en el agua. En el agua y sobre Sin todo... Sin control, me refiero. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que aquellos vehículos militares se contaminaron externamente de la radiación del reactor. Estos llevan cada uno su propio reactor dentro, todavía con el combustible agotado, pero igualmente letal en el interior de sus bodegas e, insisto, y todavía en algunos casos con el armamento nuclear también almacenado en sus respectivos silos, en sus respectivas ojivas de lanzamiento, con lo cual el asunto es muchísimo más grave. Es más, no solamente se capturó a estos soldados que intentaban vender, quién sabe con qué propósito, bueno, el propósito era ganar dinero, quién sabe a quién vender este material, sino que también se capturó a agentes secretos norcoreanos, parece de película de espionaje, que también estaban merodeando por la zona sin que se supiera muy bien las intenciones que tenían y que fueron rápidamente expulsados a su país. Como ves, una situación bastante grave. Pero fíjate, eso no es nada si tenemos en cuenta que
el cementerio de Murmansk está controlado, está por lo menos localizado. ¿Sabes que hay 5 submarinos nucleares que se sepa actualmente en aguas internacionales, hundidos con sus armas y con sus reactores, que no pueden ser recuperados y que fueron víctimas de accidentes o de incidentes ocultos de la Guerra Fría? Esos 5 están en diferentes océanos del mundo y son una bomba de relojería en potencia. Mundo de locos que nos retrata en su cara oculta magistralmente Santiago Camacho, y que sobre lugares o sobre temáticas, sobre secretos, coloca su punto de mira que casi nadie nos da y que nosotros de verdad estamos muy orgullosos de ir contando semana a semana, porque son problemas que nos afectan evidentemente a todos, a todo el planeta. Santiago, gracias como siempre. Muchas gracias, Iker. Nos quedamos francamente preocupados y alucinados con lo que nos cuenta nuestro compañero. Historias que permanecen en ese lado paralelo de la realidad, lado esencial e importante, pero que da la sensación de que los grandes poderes, no sé cómo llamarlo, quieren que estemos con la mirada y la mente en otros lados, porque esto de verdad es inquietante. Bueno, vamos a correr un tupido velo, por lo menos vamos a viajar a otros mundos, a otros espacios, a otros siglos. Ha habido errores importantes en nuestra historia, por ejemplo, no reconocer toda la magia, toda la fascinación, todo el misterio que tiene una de las culturas madre, la cultura de los iberos. Vamos a hacer algo en el plató que nunca se ha hecho en televisión, con todo el respeto, y van a entender enseguida por qué. Es una mezcla de rito, una mezcla de arte, una mezcla de enigma y una mezcla que tiene que ver con lo milenario. Para entender bien lo que va a ocurrir aquí, yo quiero que miren fijamente a estos ojos, a estos rostros de piedra, a estas cosas mágicas de nuestro propio pasado. Quizá hayan sentido algo muy profundo, algo indescriptible, algo como un eco lejano al ver estas imágenes que pasaban tan rápido. En el fondo es como en la exposición de Cuarto Milenio de hace ya unas semanas, al observar a los niños acercarse a las piezas de su propio pasado. En España, por desgracia, no hemos sido muy cuidadosos con nuestra propia historia hasta tiempo muy reciente. Más de una vez hemos hablado aquí del enigma de los íberos, de esa cultura de los españoles tal como fuimos, llena de secretos, de ritos, de magia y de cosas tan sorprendentes como la que vamos a reproducir aquí dentro de unos minutos. Por eso estoy con este mazo y con todo el respeto con estas esculturas, reproducciones de algo maravilloso. Van a comprobar ahora uno de los conjuntos, cómo se sigue manteniendo, cómo los investigadores lo rescataron de las entrañas de la tierra, el de Cerrillo Blanco en Porcuna, Jaén, que es algo absolutamente sobrecogedor en su grandeza. Lo van a comprobar. Pero a raíz de eso y de lo que están haciendo allí los estudiosos, vamos a ir ahondando en un proceso muy poco conocido. Y es que los creadores de tanto arte, de pronto, y es un misterio, empezaban a actuar contra sus propias creaciones. Por eso tenemos, en la historia de nuestra propia cultura, ejemplos como el de la dama de Guardamar o dama del cabezo lucero. Se descubrió en 1987 y es otro ejemplo. Quienes la hicieron, de pronto, como si renegasen de ella, la rompieron, pero la rompieron no al azar, la rompieron pacientemente, siguiendo un rito. Hay quien dice, y va a estar aquí uno de esos invitados de excepción, que se trataba de matar el alma de una escultura. ¿Tenían alma estas esculturas de los íberos? ¿Qué representaban realmente? ¿Cómo hacían ese rito de destrucción sagrada? Yo creo que vamos a aprender mucho y vamos a visualizar todo ese proceso. Pero antes, conozcamos, por favor, este lugar, este emplazamiento, este punto del misterio de lo que nosotros mismos fuimos. Por eso digo yo que a veces algo hasta genético resuena cuando todo esto llega al plató. Es nuestra historia y nuestro secreto, y vamos a ahondar en él.
Un silencio denso y trabado ocultó durante casi 2500 años el monumento ibero de Cerrillo Blanco, a las afueras de Porcuna, en Jaén. Bajo la tierra compactada por el paso de los siglos, la casualidad hizo que vieran la luz varios sepulcros y, lo más sorprendente, enterramientos de estatuas, figuras aniquiladas por los sacerdotes. Las esculturas, para los antiguos iberos, estaban vivas. El descubrimiento de Cerrillo Blanco se hace de una manera casual cuando el propietario del olivar va y en unos trabajos agrícolas descubre un fragmento escultórico mediano, bastante grande, donde él lo deja y representa una figuración, posiblemente un novillo toro. Junto a ese primer fragmento del siglo V antes de nuestra era, comenzaron a surgir de la nada cientos de bloques, hasta 1400, devolviendo a la vida escenas protagonizadas por seres humanos y animales mitológicos. La plasmación en piedra de la historia de un pueblo que deseaba que su memoria perdurara tras la muerte. Es la historia de un linaje y como tal recuerda un poco lo que es algunos vasos griegos, como la obra de Critias, en el que se va contando por cada uno de los frisos un momento de la historia de ese linaje, cuando son jóvenes, cuando son niños, cuando ya son adultos, cuando se convierten en referencia de los antepasados, y yo creo que Porcuna es un poco eso. Algunas escenas representaban luchas heroicas de un joven con un grifo. El duelo de un hombre a caballo con otro guerrero, a quien alancea brutalmente por la boca, apareciendo la punta de su arma por la espalda. Escenas que tienen un marcado significado iniciático en la tradición clásica. Pero la sacralización del lugar también venía dada por otros factores, tanto por los enterramientos de los ancestros como por la orientación astronómica de las tumbas. Sabemos que el conjunto seguía el camino mágico del sol en el cielo. En el mapa se ve claramente que la mayoría de ellas están orientadas al equinoccio y de hecho hay otras que tienen una orientación, si no al equinoccio, al solsticio. Pero ¿cuál fue la razón que justificaba la destrucción y posterior enterramiento de las esculturas? Mi opinión particular es que es una destrucción motivada por un cambio de poder en la propia ciudad de Nerópido, de Porcuna, de Ipolca, en el que en un momento determinado un linaje controla el poder, empieza a gobernar y tiene que eliminar todo lo que represente el poder anterior. Sin embargo, es posible que exista otra explicación más allá de la brutal violencia. La aparición de una serie de marcas sobre muchos de los bloques ha hecho pensar a los investigadores que las esculturas de Cerrillo Blanco fueron literalmente sacrificadas siguiendo un complicado ritual. Las evidencias en la piedra parecen hablar de un proceso en varias etapas que incluía el alancear, golpear con mazos y castigar severamente con ondas las piedras hasta conseguir el derribo final del conjunto. La destrucción ordenada, como hemos visto, no es una destrucción momentánea de que llegan, destruyen y se van, sino que estamos hablando de una planificación de la destrucción. ¿Dónde va rompiendo después del alanceado? Rompen las caras, rompen los brazos, las manos, los elementos fundamentalmente en los que se recoge la acción o el alma del representado. La destrucción fue selectiva. Las imágenes de los animales se respetaron, pero especialmente se aniquiló con ferocidad el rostro de las figuras humanas, para que su recuerdo no se mantuviera durante la eternidad. Que se haya golpeado fundamentalmente los rostros de cada uno de los personajes, más que una cuestión ritual, está en la idea de que no se quede la cara expuesta al mal uso que se puede hacer de estos restos. Eliminando el rostro se elimina también el alma de esas piezas. El alma de unas esculturas que fueron arrasadas con el fin de silenciar su historia.
Para ello se empleó una poderosa magia cuya fuerza sigue vigente en nuestros días, 25 siglos después. Las esculturas de Cerrillo Blanco en Porcuna hoy permanecen mudas, sin rostro ni voz con la que poder gritar. Y ahora yo quiero pedir disculpas a los dioses íberos, maravillosos, extraños y ancestrales, porque lo que vamos a hacer, en el fondo es en su honor, es seguir un rito y en el fondo nuestra obligación y misión, darles más eco y que todo el mundo los conozca. También esta parte más secreta. Así que queda dicho, por si nos están observando. Hablamos también de ciencia, porque todo esto se conjunta, arqueología, ciencia, misterio. Contamos con la presencia de Luis Emilio Vallejo Delgado. Él es doctor en Bellas Artes y es director del Museo y de los Conjuntos Arqueológicos en Porcuna, en Jaén. Esta maravilla que hemos contemplado. Y además, él también sabe de toda la fuerza, más allá de los datos que tienen estas piezas. Yo le agradezco mucho que esté con nosotros, precisamente para que visualicemos esa parte, el último secreto íbero. Bienvenido. Gracias, de verdad, es un placer. Nacho Ares, evidentemente, que siempre que hablamos de íberos sale disparado para grabarlos. Nacho, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Es muy importante que nos cuentes que esto, primero, nunca se ha hecho en televisión, que es una representación simbólica, pero que es algo muy desconocido incluso para los especialistas, ¿no? Ocurría y se está descubriendo ahora que ocurría. Completamente desconocido. Es cierto que algunos elementos, como los que vamos a reproducir esta noche, sí que tienen paralelos en culturas de Oriente Próximo, Egipto, sobre todo en Mesopotamia, en algunos lugares. Sin embargo, muchos de esos ingredientes nos suenan de alguna forma, de una manera insólita dentro de nuestra propia cultura, ¿no? En el mundo ibérico, que yo creo lo que, como tú decías antes, lo realza y le da esa importancia que hasta hace poquitos meses, podríamos decir, ha pasado completamente desapercibida. Porque podemos hablar, Luis, de matar el alma de una escultura. Tú lo dices en el reportaje, me parece sobrecogedor y también muy romántico, ¿no? No se buscaba romper una pieza, era algo más. No, porque las esculturas representaban no a seres normales, sino a príncipes y también a dioses. Entonces, en este sentido, ritualizar y dar una sepultura previa ruptura de estas esculturas les daba un contenido. Y se mataba el alma porque se mataba las partes de las esculturas fundamentales, las manos, las rodillas, los lugares de la acción, pero también los lugares donde estaba la sonrisa, la boca, la cabeza, donde estaba situada el alma del guerrero o el alma del dios. Claro, y solo así se puede comprender, como yo decía, que creadores de maravillas, ellos mismos, porque se ha pensado en ocasiones, creo, Luis, que podían ser otras culturas o alguien, en algunos casos, que llegase, no quisiera ver nada. Nos recuerda esto, Nacho, a eso de borrar el nombre de los faraones un poco malditos, ¿no? Es decir, quitarles su sitio en la historia, pero no, parece que eran los propios íberos, ¿no? Nosotros mismos hace muchos siglos hacíamos esto con unas fases, que es lo alucinante, claro. O sea, no al azar. Sí, efectivamente, durante todo el siglo V, el siglo antes de Cristo, el siglo de Pericles, cuando se están construyendo el Partenón de Atenas, en Porcuna, en Cerrillo Blanco, se estaban construyendo durante varias generaciones, durante todo ese siglo, una serie de conjuntos escultóricos que cada familia noble llevaba y colocaba allí, in situ. De esta manera se fueron completando a lo largo de casi 80 años. Hemos estudiado científicamente cómo se hicieron estas esculturas, los distintos maestros de taller, cómo hacían y evolucionaban, pero nos dimos cuenta en la mitad de la investigación que esta escultura en un momento determinado, 80 años después de construirla, hubo una decisión estatal de anular esa memoria. ¿Por qué se anula esa memoria? Inmediatamente nos dimos cuenta que tan importante fue durante más de 80 años, durante 3 generaciones de canteros distintos, fabricar estas esculturas con una tecnología de último momento, fue tan importante como también la decisión estatal de destruirla. Vimos que existían unos procesos de destrucción, una exposición ritual a esa destrucción, y además que la destrucción no se hizo en un momento, sino hizo quizá en unas semanas. Qué bueno, es decir, cosas que ni entendemos ni van con el mundo de la prisa de hoy. No hay que pensar en alguien dando cacharrazos sin más. ¿Y cómo se mataba una escultura? ¿Y cómo se desmembraba de alguna forma el alma? Hay que empezar por una base, por lo tanto había un alma, es decir, había algo más que una figura, eran objetos de poder.
Si te parece, vamos con las 3 fases. Vamos a intentar meternos en Cerrillo Blanco en aquel momento y, como si fuésemos asistentes a ese rito, saber por qué se hacía y cómo se hacía. Vimos que había 3 fases. Primeramente, una exposición ritual en la cual los guerreros alancearon a estas esculturas. Y por lo que vemos, los lanzazos estaban en lugares, digamos, vitales o simbólicos, ¿no? Efectivamente, en una primera fase serían los guerreros los que anularían estas esculturas, las dañarían, de manera que con los punzones lo que iban dándole. De esta manera simbólicamente dejaban sus marcas, que es lo que hemos estudiado en cada una, en esa primera fase. ¿Siempre son las mismas marcas, Luis, en casi todas las esculturas? Fundamentalmente hay 2 marcas que son fundamentales, que es con la lanza corta, íbera, de hierro, a cierta distancia, es lo que yo he hecho. También está la cabeza de guerrero de Cerrillo Blanco, tiene el párpado superior y la boca acuchillado con la falcata, la famosa falcata acuchillado. Y en acuchillada la boca y los ojos. Efectivamente, acuchillado. Y en la segunda fase ya, de otra manera, seguramente, posiblemente los sacerdotes llegarían y con algún elemento parecido a lo que es una maza, le darían a partes importantes. En este caso, la cimera era una esfinge, entonces la machacaron, la cimera. Parte importante, la simbología del guerrero, el animal que protege al guerrero. En un segundo lugar, por dónde se va el hálito, por dónde se respira, la nariz. Por otro, la boca, la parte de la boca. Y por otro también incluso parte del ojo. En esta segunda fase lo que tenemos que pensar que hay en torno a 60 conjuntos escultóricos alrededor del túmulo de Cerrillo Blanco. Ahora mismo en el Museo Provincial de Jaén hay 27 grupos escultóricos nada más, pero el resto de piezas, se cogieron 1.400 fragmentos, están todavía por restaurar, o sea que hay muchísimas cosas más. Y hay una tercera, o hay un golpe maestro de alguna forma, sí, que terminaba en parte con el proceso. Luis. Sí, las esculturas que te mantenían todavía las cabezas, las manos, eran pasadas una a una y se le cortaban con un golpe maestro que se llama de cantero. Por eso pensamos que fueron los propios canteros en esta fase los que los príncipes no sabían esculpir, no sabían cómo, fuera de este proceso, cómo con golpe maestro quitar todas las cabezas, y posteriormente al final las grandes esculturas también fueron desde los podios tiradas al suelo con la utilización de grandes piedras enfiladas para coyunturalmente romperlas. Entonces en esta tercera fase lo que hicieron es una cosa que voy a hacer. En esta pieza hemos estudiado perfectamente, que aparece en la publicación, cómo fue herida, y también hemos estudiado el golpe maestro donde estuvo. Estuvo en el esternocleidomastoideo derecho y fue un golpe maestro que rompió la escultura, que la cejó. Esta escultura se enterró de una manera que eso es una de las cosas fundamentales. Las esculturas no quedaron expuestas a la intemperie, sino que se le hizo alrededor de Cerrillo Blanco unas grandes sepulturas. O sea, un enterramiento para el alma de esa escultura. Y fueron tapadas con grandes losas. Esa es la maravilla, esa es la sorpresa de 1975, cuando aparecieron las... Es alucinante como el golpe maestro que ha dado, bueno, que acaba de dar Luis. Aquí, efectivamente. Luis, porque nos hemos quedado todos, o sea, es una decapitación que nos lleva precisamente a lo que hablábamos hasta el neolítico casi, ¿no? El decapitar algunas cosas sagradas e importantísimas que luego se entierran. La forma que ha conservado, que tiene ahora la cabeza, es prácticamente idéntica al original que hay en el Museo de Porcuna. Yo me he quedado alucinado. Bueno, hay una cosa más, Nacho, que a ti te impresionaba mucho, porque yo creo que la arqueología, esta arqueología, vamos a llamarlo del sentimiento, yendo un poco más allá. Lo evidente, ustedes ya lo conocen, lo han visto en el reportaje, hay bibliografía extensísima, pero yendo un poco más al romanticismo, a Nacho y a mí nos gusta mucho recrearnos en escenas, ¿no? Y hay una escena que tiene que ver con algo que tenemos aquí, que quiero que muestres, Nacho. Es otra reproducción, además muy querida para ti, por desgracia, porque lo van a ver ahora. ¿Cómo se descubre ese rostro? Esta figura apareció al final de las excavaciones, prácticamente el último día, en una extensión de ese trabajo, en una nueva cata. Y es curioso, claro, la forma que había adquirido después del proceso de destrucción era de piedra amorfa. El arqueólogo que la descubrió levantó la piedra y en la tierra mojada, por los últimos días, la humedad de los últimos días, vio el rostro en negativo de ese guerrero que lo observaba desde la tierra, ¿no? Desde la madre tierra, podríamos decir. Y me imagino ahora en este preciso instante la impresión, que eso no se puede dejar ni por escrito ni son datos, de ver la radiografía en tierra de aquel guerrero enterrado 2500 años antes.
Es alucinante, sobre todo una figura tan hermosa y tan singular que, a pesar del proceso de destrucción que ha sufrido en la barbilla, en el pómulo, esos lanzazos, esos hondazos, esos martillazos, la nariz, siempre intentando buscar la aniquilación del alma por medio de la aniquilación de los propios sentidos, ¿no? Claro, la vista, el oído. Yo le estoy pensando una cosa antes de que Luis haga el último acto, ¿no? Que ustedes ya imagino que están intuyendo y que también ocurría. Es que muchas veces hemos hablado de enterramientos, ya hablo de cuerpos, Vampire de Venecia, Sozopol, las creencias a otro nivel, pero de tapar la boca y los ojos, en el Perú, en los Andes, eran muy habituales, ¿no? Es decir, el alma, sea negativa o positiva, que no salga de este recipiente y por eso la bloqueamos, ¿no? Ahí parece ciertas corrientes que unen a todo esto. Pero nos queda un último momento. Yo te voy a dejar sitio aquí, Luis, porque esto también ocurría, ¿no? En algunos casos pasaba esto que nos vas a contar. Sí, el que se encontró la cabeza fue Constantino Unguetti, que vive todavía en Málaga, muy mayor, y por eso quiero recordarlo a su memoria viva todavía. El hombre que recibió el impacto de esa cabeza de guerrero, el que lo miró 2400 años después por primera vez de tú a tú. Qué bueno. ¿Y ahora qué vamos a ver? Pues vamos a ver el impacto de la escultura sobre ¿Esto se hacía en algunos casos incluso contra material más bien puntiagudo? Sí, porque los grandes grupos escultóricos, como he dicho, una vez que se le arrancaba la cabeza, ¿cómo se rompían? Hemos probado en el taller experimental de escultura íbera y es imposible con grandes mazos de cantero romper estas grandes piedras. ¿Cómo se rompían? Sobre los podios se ataban con cuerdas y se percutían con otras piedras. O sea, dense cuenta la sabiduría de los canteros para hacer las esculturas, pero también para saber romperlas para finalmente enterrarlas. Vamos a hacer el proceso, más o menos siguiendo esos pasos. Rodaría, quedaría así, sería recogida. Como se ha encontrado muchas veces, se recoge. Se recoge y se entierra, se le echa arcilla, una gran piedra alargada y nos espera 2500 años. Tumbas de esculturas, claro. Aquí ha variado una cosa enormemente, ¿no? Lo que hoy consideramos piedra, decoración, algo para, no sé, poner en nuestra casa, estamos aprendiendo que en la antigüedad no tenía nada que ver. O sea, había un auténtico poder sagrado, había una fuerza, había que relacionarse con esa fuerza que se quedaba en las piedras. Yo soy de los que piensa que cuando uno con cierta apertura vuelve a ver, por ejemplo, en Porcuna, en Jaén, o en otros lugares donde está nuestro maravilloso arte íbero, vuelve a ponerse delante de esas figuras, uno es capaz de percibir algo, no sé bien qué, pero un eco muy lejano, muy misterioso. De verdad, Luis, que es un auténtico honor y que me gustaría mucho seguir investigando en estos misterios, porque lo que estamos de acuerdo los tres, ¿verdad?, es que se ha perdido mucho tiempo, ¿no?, en la investigación de nuestra propia tierra y que nuestra piel de toro está llena de secretos de este tipo, ¿no? ¿Lo consideréis así? Sigue habiendo mucho por investigar. Efectivamente, porque estamos ahora mismo en los inicios, a través de este taller experimental, de saber, porque lo sabemos arqueológicamente todo, pero no sabemos, por ejemplo, lo que no sabíamos, cómo se hicieron las esculturas, cómo se destruyeron y todos los procesos artísticos, el encargo del príncipe, cómo funcionó, y por eso en esta primera publicación, que es una de las primeras publicaciones, que van a venir muchas más, para poder aclarar a la opinión pública datos y sobre todo difundirlo a todos, que todos sepamos qué es lo que pasó en Cerrillo Blanco. Pues nosotros invitamos esa visita, de verdad, como ha hecho Nacho ahora en imágenes, porque ese grupo pone los pelos de punta en el buen sentido. Uno se encuentra con el misterio de los españoles tal y como fuimos. Tenemos que reinvestigarnos. Luis, un placer. Hasta la próxima, amigo. Igualmente. Gracias. Nacho, yo te emplazo a una cosa. ¿Qué te parece? Yo sé que de esto sabes mucho. Si a raíz de todo esto, de estos ritos post-mortem de esculturas, viajamos en breve a otras culturas que tú conoces muy bien y donde esto de alguna manera se repetía, pero incluso hablamos de casi vudú en la piedra y cosas de ese tipo. Ocurren de verdad. En efecto, hay infinidad de culturas, como decíamos antes, de la antigüedad. Esto podríamos decir casi que es un pequeño fleco, y sobre todo porque en esas culturas, Egipto, la antigua Mesopotamia, sí que hay textos que nos hablan de esa naturaleza misteriosa y diabólica en muchas ocasiones, de cómo eran ritualizadas estas esculturas, ¿no? Pues vamos a hacer ese viaje en breve, ¿te parece? Encantado. Gracias, Nacho, como siempre, por traernos estos secretos de la auténtica España mágica. Vamos con otros contenidos, todavía en nuestra imagen, esos momentos que nunca se han vivido en un estudio y que, repito, ante todo, a los dioses de la antigua Iberia, nuestros máximos respetos, y ahora, si ustedes quieren, sigan investigando. Hay más oportunidades que nunca. Seguimos con más imágenes diferentes en Cuarto Milenio.
Pocos animales tan ligados con el misterio, con el mito y con lo ancestral como el lobo ibérico. Hemos hablado de él en varias ocasiones en este programa. Nos hemos aproximado a su entorno enigmático, que existe, que está. Nuestra propia historia está llena de encuentros y desencuentros con el lobo. Tuvimos la oportunidad de rodar con lobos, ¿verdad, Carmen? Fue una experiencia tremendamente impactante para nosotros y entendimos también la otra cara de esta moneda, y hay que ser justos, la de muchos ganaderos, la de personas que trabajan en el campo y que dejan su sudor y su dinero muchas veces en estos lugares concretos donde ataca el lobo. El ataca el lobo realmente está pasando. Si vamos a las noticias, comprenderemos que hay una auténtica alarma, una alarma que igual no llega a la gran ciudad, que igual no llega al público y que por eso queremos contar desde dos puntos de vista. Porque evidentemente para nosotros el lobo también significa enorme misterio. Hablamos con personas que han dedicado su vida al lobo, que es sorprendente, viejos profesores y maestros que nos aseguraban que en algunas noches, observados los lobos, estos seguían ciertas corrientes telúricas incluso. Me pareció maravilloso y nos lo contaban en las serranías, donde había también ese miedo. Llena la historia de España de cuentos sobre el lobo, de historias sobre el lobo como casi entidad poco menos que sobrenatural. De eso sabe mucho Luis Miguel Domínguez, de personas que detectaban al lobo, ¿no?, erizándoseles el cabello. En fin, hay dos formas de ver esta historia, pero la actualidad manda. Leo, Carmen, radiocassettes a todo volumen en el campo, última idea para ahuyentar al lobo, un teletipo de EFE firmado en Valladolid. Hablamos de lugares donde están tomándose medidas que nos parecen hasta curiosas, pero que son medidas reales. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Repasemos lo que ocurre, última hora. Pues sí, que como bien apuntabas, ya se ha llegado a tal punto que han tenido que poner radiocassettes con música bastante estridente en algunas ocasiones por la noche, además mientras algunos ganaderos vigilan a sus reses, vigilan a sus ovejas, a sus cabras, a las vacas, porque están atacando a todo tipo de animales, incluso potros han sido también atacados. Hay otros, por ejemplo en la zona de Galicia, que exportan lo que han visto, por ejemplo en África, que tenían burras para que cuando iban los guepardos a atacar a los animales, pues estas al parecer avisaban. Era una alarma animal. Exactamente, dice que funciona, que además de ciertas medidas de seguridad que han aumentado, como por la noche encerrar a su ganado, pues que las burras cuando están pastando las ovejas y las vacas sueltas, las burras son las que avisan, y más si se crían desde pequeñitas con el ganado. Yo recuerdo perfectamente, la Sierra de Madrid se está hablando de que la problemática del lobo es tal, imagino que también hay dos visiones, ¿no? La de los ganaderos y la de los ecologistas y amigos del lobo. Y nosotros vamos a dejarles hablar, en absoluta libertad. Yo recuerdo a pastores que me mostraban esos collales, esas carancas impresionantes con pinchos. Es decir, una problemática que nos recordaba el siglo XIX, que está volviendo a instalarse. Y también vimos que mucha gente, y es lo que percibimos, había miedo, nos contaban en Segovia, por ejemplo, a llevar a los críos a determinadas escuelas rurales porque pensaban que podía parecerse el lobo. Esta psicosis con el lobo es real, es una cuestión en la que tenemos culpa los periodistas por informar de cosas que siempre han pasado. En fin, el debate es tremendo, pero hay que hacer un repaso de teletipos. Hay que hacer un repaso tanto a favor como en contra. Sí que es cierto que desde principios de año se han detectado ataques de lobos. En la zona de Ávila, por ejemplo, ha sido uno de los primeros ataques a un ternero de 6 días. La Opinión, el Correo de Zamora, también publica 40 ovejas muertas en el Cubo. Lo mismo, una manada de lobos que entró por la noche y muchas de ellas quedaron heridas, pero luego posteriormente mueren. Los veterinarios ya no pueden hacer nada. Se habla, dicen algunos ganaderos, que la Sierra de la Culebra, que era una especie, o ha sido, o es, no lo sé, una especie de paraíso de observación del lobo, de pronto se ha convertido, dicen los ganaderos, repito, yo no, lo dicen ellos, en un vergel de lobos, que ya están un poco incontrolados, ¿no? La verdad es que no solo la Sierra de la Culebra, que dicen que además se están acercando hacia Madrid. Hay una problemática porque los lobos desde el año 2000 no tienen esa comida que muchos ganaderos dejaban, porque a raíz de lo de las vacas locas esos animales han tenido que incinerarse, con lo cual esos lobos tienen que buscar comida en algún sitio y aprovechan estos animales que por la noche algunos están sueltos y otras veces cuando están en rediles que no están muy controlados y que el lobo puede saltar fácilmente, pues se meten allí. Además, apuntan muchas de las noticias que no solamente es el daño que hacen a los animales que matan, sino que queda una forma de estrés en el resto
de animales que estaban junto a los muertos, que hace pues o que no den leche posteriormente las vacas, o que las ovejas que estaban preñadas pues tengan abortos. Bueno, que la problemática es mucho más amplia de lo que se muestra. O sea que hay una especie de cuestión psicológica también en los animales, por lo que parece, después de la acción del lobo. Y muchas zonas de España, gran parte de Castilla, Galicia, Asturias. Estamos Asturias pasando rápidamente los titulares, pero es tremendo, sí, por lo que parece. Fíjate, en Galicia, Alfredo Vigo publicaba los ataques de lobos se duplican en la zona y provocan la muerte de 60 reses en 2012. En todo el año 2012, 60 reses, 11 más que el año anterior, que en 2011. Un ataque de lobos deja 12 ovejas muertas y otras tantas malheridas en Madrigal de las Altas Torres. Que esto, fíjate, era curioso porque decían que ya no solo los ataques se producían en las sierras, que era donde estaban los lobos. Madrigal, a quien lo conozca, es una zona completamente llana, con lo cual los animales también se están acercando a esos rediles que tienen. Un ataque de lobos deja 30 ovejas muertas y 14 heridas en una explotación de Villamor de los Escuderos. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. Hay muchas protestas contra las batidas de lobos. Por ejemplo, en Asturias han llegado a firmar 16.000 personas un comunicado para hacérselo llegar al Principado de Asturias, al gobierno, porque no quieren que se acabe con los lobos. Está habiendo también cacerías de lobos. Claro, se sabe que hay una población, incluso se emitió un comunicado en el que se podían hacer batidas para matar determinados tipos de lobos. Se cree que puede haber unos 2.000 en la zona y querían acabar con 100 de ellos. Ha habido mucha gente en contra, pero también muchísima gente a favor de que se pudieran hacer esas batidas y acabaran con los lobos. Determinado número de ejemplares de lobos permitido o no. Bueno, todo esto es un batiburrillo difícil de entender desde fuera. ¿Qué está pasando? ¿Son los lobos los que atacan? ¿O hay otros animales y se toman por lobos? Hay toda una problemática que queremos y además sí que hay gente que dice que bueno, que los ganaderos tienen parte de su culpa porque estas cosas no pasarían si pudieran poner verdaderamente pues sitios donde estuvieran encerrados los animales por la noche, que tuvieran un seguro, que muchos de los ganaderos afirman que no pagan, y que entonces, tomando ciertas medidas, que los ataques se producirían, pero no sería tan costoso para los dueños de estos animales. Esta es la cuestión. A día de hoy, el lobo parece que ha regresado de una manera potente a nuestro país. ¿Eso es bueno o es malo? Vamos a debatirlo en este preciso instante aquí en Cuarto Milenio. Vamos a aprender, estoy seguro, muchas cosas en esta noche de lobos, porque las posiciones son opuestas, evidentemente. Por un lado, Julio López Alonso, secretario general de la UPA, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla. Julio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Te agradezco mucho tu presencia, Julio, para hablar de ese otro lado que parece que está siendo muy afectado. Me sorprendía muchísimo lo de radiocassettes a todo volumen en el campo, y está ocurriendo ahora mismo en algún campo español, quizá a esta misma hora. ¿Hay radiocassettes para qué exactamente? Bueno, es uno de los métodos que se utilizan no agresivos con el lobo para ahuyentarle y de alguna manera para proteger a la ganadería extensiva. Hay que recordar que la ganadería extensiva está pastando libremente, que no se la puede recoger. En opinión de otras personas que creen que se puede recoger, hay que tener en cuenta que la ganadería extensiva está pastando en cientos de hectáreas y desde luego es imposible recogerlas, y por lo tanto es una de las formas de ahuyentar al lobo. Una forma, entiendo que no siempre, bueno, pues da los resultados que quisiéramos, pero de alguna manera, alguna medida yo digo que hay que tener precisamente para proteger. Porque Julio, esta escena que tan gráficamente habrá entendido todo el mundo es el ejemplo de que para vosotros un problema como el lobo ha vuelto, y quizá a destiempo, en el sentido de que esto era un problema para nuestros tatarabuelos, me imagino, pero el campo de ahora y la forma de vida de ahora no contaba con el regreso del lobo, ¿no? No contaba, y sobre todo en zonas que no son tradicionales loberas. Hay otras zonas que tradicionalmente ha habido lobos y por lo tanto de alguna forma está aceptado, y desde luego lo que hay que tener en cuenta es la incompatibilidad que hay de un aprovechamiento por parte de la ganadería extensiva con el lobo en muchas zonas. Nosotros decimos que lo que hay que hacer es proteger, ¿no?, al lobo como se está protegiendo posiblemente, pero no puede ser a costa de los ganaderos, de la ganadería, pero en este caso de los ganaderos. Hay ganaderos que están teniendo muchísimas pérdidas en su explotación. Hay ganaderos que han tenido que abandonar su actividad precisamente por ataques de lobos, porque están produciendo muchos daños. En Castilla y León estamos hablando de que una media de estos últimos años, estamos hablando de unas pérdidas de 2 millones de euros.
Esto es reconocido por parte de la Administración. Estamos hablando reconocidas más de 250 manadas de lobos, posiblemente estemos hablando de más de 2.000 lobos, y en algunas zonas, desde luego, creo que la presión es tan excesiva donde es incompatible totalmente. O cogemos lobos o cogemos ganaderos, y no puede ser que en este momento haya ganaderos con tratamiento psicológico debido a la presión que están teniendo, porque tienen un día y otro día y otro día tienen ataques del lobo. Aparte de las pérdidas económicas, esto es una situación, desde luego, psicológica, una presión muy fuerte. Interesante la posición de Julio, porque evidentemente ustedes ya intuyen la posición de Luis Miguel Domínguez. Luis, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas Gracias noches. una vez más por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y tú incluso, ya no al otro lado, sino que enarbolas plataformas como Lobo Marley. Lobo Marley, claro, claro. ¿Qué opinas de lo que dice Julio, si te parece, o cuál es tu posición para que la entendamos? Bueno, mi posición aparentemente está muy clara, pero yo, como agnóstico practicante que soy, quiero aprender esta noche. Realmente estoy comprobando que un animal que yo consideraba en peligro, si no en peligro de extinción, desde luego, con una población muy endeble y muy delicada, don Julio nos dibuja una plaga de lobos. Y luego, además, toda esa prensa local que acompaña a esa plaga de lobos parece editada por Hansel y Gretel o Gustavo Adolfo Bécquer. Es decir, que estamos hablando, sin duda alguna, de una patraña, y una patraña que nos va a costar caro, porque, primero, yo no quisiera que este debate fuera un planteamiento entre urbanícolas y rurales. Yo tampoco. No quisiera eso. Yo tampoco. Porque, además, conozco, no a un pastor, a decenas de pastores que incluso me han dicho, Luismi, si el lobo no existiera, habría que inventarlo, porque el lobo nos pone las pilas, porque si soy profesional de ese sector, que es el de la ganadería, utilizo perros, no hay nada mejor. Hemos hablado de burras, hace un momentito Carmen ha hecho un comentario, es verdad, no hay nada mejor para asustar a los lobos a la hora de un ataque al ganado que los perros, que otro animal, y en este caso los mastines. Pero además le voy a decir más, eso de la música en el campo y para el lobo, a la única que beneficia es a Caperucita. Hay muchas Caperucitas que estarán bailando y que siguen dominando esta vieja historia triste. ¿Pero por qué patraña, Luis? No lo entendemos. Pues porque los ataques del lobo no son porque los ataques del lobo son hechos puntuales. Y Julio, y la dirección en la que él navega, es hacer de lo puntual lo general. Y esa es la patraña. Siempre ha habido, entonces, Luismi, este tipo de ataques, y ahora, desde tu posición, estamos escuchando a Luis Miguel, y enseguida abrimos el debate, ¿se está magnificando por algún sentido que se nos escapa, un sentido económico, un sentido de alarma? Yo quiero decirte lo siguiente, con respecto al tema de la población, ¿vale? La zona de más lobo de España es sin duda alguna la Sierra de la Culebra, Zamora, la Carballeda, Aliste, la Sanabria, ¿de acuerdo? En el oeste peninsular, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí como máximo tenemos de 6 a 7 lobos por 100 kilómetros cuadrados. Para que los espectadores nos entiendan, ustedes imaginen un cuadrado de 10 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho y metan ahí 6 lobos. A ver si eso es una plaga. Esa es la zona de mayor densidad, pero ahí, en ese lugar, concretamente en ese sitio, Isabel Barja, una investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, investigó en 593 muestras, en 593 heces de lobo, a ver de qué se alimentaban esos animales en esa zona de mayor población. Dio como resultado un 80% de presas naturales, de cérvidos, especialmente el corzo, y el resto de ovejitas y de cabritas. Yo no niego que haya ataques de lobo a ganado, digo que es un hecho puntual. ¿Y por qué lo digo? Porque la universidad del lobo, Iker, es la caza. El lobo es un animal social. El lobo precisa del hecho cinegético en grupo para ser. Es su razón de ser. Por tanto, una oveja no deja de ser nada más que un bocado de carne. Y por tanto, los lobos, aunque atacan al ganado, vacas, yeguas, etcétera, etcétera, siguen manteniéndose detrás de las presas libres, como son los corzos, los jabalíes. Julio creo que sonríe porque no cree esta posibilidad. Hombre, un bocado que al ganadero le cuesta 300 euros ese bocado por cada animal que mata. Sí. Yo no estoy diciendo que esto sea una plaga. Lo único que estoy diciendo, reconocido por la Junta de Castilla y León... Junta de Castilla y León no tiene en este sentido ninguna autoridad. Pero como administración, vamos a verlo, Miguel. Yo no como la tiene administración... porque está falseando los datos. Vale. Europa dice otra cosa. Yo retiro
a la administración, por favor, te lo que pido. reconoce 250, en muchos casos, Sí. en muchos Y casos dice que de hay media, muchos lobos al sur del de mundo. manadas. Sí, Y yo puedo decir, nosotros lo que denunciamos desde la UPA-ICOAT, desde la Alianza UPA-ICOAT, lo que denunciamos son los ataques que se producen, la muerte de los animales, dicho por nuestros afiliados. Julio, tú le has querido robar a Castilla y León el corazón, el alma. Yo no le tú quiero... has pedido públicamente que Ávila sea zona en la que no haya lobo. Y lo digo. eso significa... Sí, sí, ¿Tú quieres la extinción del lobo ibérico? Vamos a ver, nosotros aquí no estamos diciendo que no tiene que haber lobos en todos los sitios. Tenemos que decir, ¿los lobos pueden estar en una reserva? No. ¿Tienen que estar en todos los sitios? Sí. Bueno, pues entonces es incompatible. No es incompatible. Bueno, vale. El Ebro se desmadra y no por eso lo borramos del mapa. Luis Miguel, tú dices... ¿Se asume o no se asume? No. Es un hecho filosófico, Julio. No. Lo que yo vengo aquí no es hablar de técnica, podemos sacar números y... Pero los ganaderos no tienen por qué soportar España que los daños que produce el ADN del lobo. No. ¿Asume España que el lobo forma parte de su ADN? Como país, como geografía. Yo lanzo aquí una pregunta, Luismi, a los dos. Especie Me bandera. parece muy interesante lo que estáis contando y estoy seguro que por vez primera, y os escuchan cientos de miles o millones de personas ahora mismo, y la difusión que luego tiene esto a posteriori, es un problema que igual desde la gran ciudad no nos hacemos eco, yo por lo menos. Vale. Y he investigado y he rodado y he visto a gente asustada y he visto a gente absolutamente fascinada. He visto las dos cosas en torno al milenario aullido del lobo, ¿no? Pero yo pregunto, más allá incluso de la pérdida económica de la ganadería, porque lo estarán preguntando, Julio, Luismi, nuestros espectadores, y yo me debo a ellos, ¿el lobo puede llegar a ser un peligro para las personas? Yo entiendo que si sigue esta expansión y no tiene alimento suficiente, porque entendemos que cuando ataca al ganado doméstico es porque no tiene fauna silvestre. No es verdad eso, Julio. Bien. ¿Cuántos corzos hay en tu tierra que no había hace 10 años? Si el lobo ha crecido detrás del corzo, cazando corzo. Si estáis engañando al personal. No estamos engañando. Si tú no estás reconociendo que el lobo ahora, mientras se está emitiendo este programa, está matando en España, los lobos que hay en España, que por cierto, en toda España... Oficialmente, dilo, porque solo hay un censo y los que se están haciendo están falseados, no llegan a 2.000, 2.500 ejemplares en toda España. Ahora mismo los lobos están matando decenas de jabalíes que se comen las tierras de cultivo, las remolachas del señor Manolo y del señor Pedro Norbel. Y eso no sale en los periódicos. El lobo no está siempre comiendo ganado. El lobo precisa de su universidad. Nosotros como organización agraria tenemos que defender el daño que están haciendo a nuestros ganaderos. Y aquí hay sentencias contra la Junta de Castilla y León, donde tendrían que indemnizar a esos ganaderos. Quizá es que aquí todavía no se ha entendido que el lobo no es de los ganaderos y no le tenemos que alimentar con la ganadería. Y el resto de los españoles a la ganadería la tenemos que alimentar, pero porque tú también decías que es un bien social, ¿no? Español. Como bien social le tendrá que mantener la sociedad, no los ganaderos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué los ganaderos se tienen que arruinar por mantener los lobos? Julio, no es verdad eso. ¿Cómo que no? Los ganaderos que son fabricantes de carne o son gente que desarrollan... Gente que ocupa un territorio, que ocupan un territorio. Pues en ese territorio da la casualidad que hay lobos. Y da la casualidad no que había ese lobos, animal no había es lobos. querido por España. No había lobos. ¿Cómo que no había lobos? Vamos a ver. Vamos a ver. Antes de que el Homo sapiens pusiera su culo en esta península, había Canis lupus signatus. Sí, no, y luego dicen que digo nombres científicos para fardar. Pero es un poco para orientar a Julio. Al norte del Duero, al norte del Duero, por supuesto que habría. Y al sur, y en Andalucía ha habido lobo ibérico, y en Madrid ha habido lobo ibérico. Conoces un montón de historias. Luis Miguel, enfrentamientos del lobo con un ganadero, yo puedo decir pueblo y puedo decir nombre del ganadero donde se ha enfrentado al ganadero. Bueno, ¿vale? Sí, es decir, esa es la realidad. Sí, vale. Puede haber más miedo o menos miedo. Con perros, pero nosotros y no con estamos... perros callejeros y con perros asilvestrados. Y esos perros abandonados por las realas de... ¿Cómo? ¿No le tienes miedo a un mastín asilvestrado? Pero vamos a ver. 1000 veces más que un lobo. ¿Sabes por qué? Porque el mastín se va a acercar a ti. El lobo te huele y pasa de ti, Julio. Y esto hay que decirlo con claridad. Eso es etología pura. Eso es etología. ¿El lobo rehúye al hombre? El hombre es interesante para el lobo. Y es interesante porque el lobo es sobre todo un animal muy desarrollado desde el punto de vista social. ¿Pero por qué no buscamos medidas? Pero eso es una cosa diferente. Que al lobo le guste el esquileo de una oveja o seguramente oler el humo de una chimenea es una cosa, pero no lo vas a ver jamás. No te vas a enfrentar, por supuesto, Julio, a un lobo en la vida. Vale. A un perro asilvestrado de esos que matan tu ganado, que tiene el mismo origen fraudulento. No metamos aquí a los perros donde están los lobos. Los perros ese mensaje no cuela, Luis Miguel. Ese mensaje ¿cómo que no cuela? ¿Cómo que no cuela ese mensaje? Mira, no cuela. De daño de lobo en Asturias, Iker,
hace muy poquito se han intentado colar los restos de la matanza casera, cuando uno mata al cerdo y sobran tripas y tal. A la guardería del Principado se le ha intentado colar eso, ¿vale? Como daño de lobo. Se compran yeguas baratas para que el lobo las mate. Estamos hablando de 270 euros aproximadamente por res muerta. Claro, pues porque no soy ni ganadero ni nada. Porque yo, Lobo Marley y miles de personas, millones de personas que apoyan al lobo como una entidad que no podemos perder, están convencidos de que el pastor está también en peligro de extinción. Pero queremos gente seria en el campo. Claro. No queremos gente que en vez de estar mirando al cielo esté buscando la subvención. Porque así no va y así le va al lobo. Yo estoy defendiendo intereses de ganaderos profesionales que viven de su trabajo, que viven de su explotación, que se les está acabando que la se vida está por el jugando lobo. su dinero como explotación y que quieren seguir manteniendo una población donde mucha gente no quiere ir nada más que los fines de semana. Y para que muchos urbanitas vayan los fines de semana o vayan a pasar las vacaciones, tiene que haber vida durante los 365 días del año. Y para que ese territorio, que muchas veces es hostil, se pueda gestionar, tiene que haber allí ganaderos que se jueguen su dinero y familias enteras. Julio. Pero con muchas restricciones en la educación de sus hijos, en cuanto a la sanidad, que es que no valoramos el entorno del medio rural. Creo que desde las ciudades tenéis un concepto muy distinto. Acabas de convertir al lobo en un chivo, expiatorio. El problema del campo y del mundo rural de España ha encontrado, a través de movimientos sindicalistas agrarios como el que aquí tenemos y de políticos que no tienen altura, un problemita facilón que es el del lobo. El problema de los ganaderos puede ser... ¿Sabes cuál va a ser el problema de los ganaderos? Que si yo me entero que me como un queso que no es de leche y lleva sangre de lobo, no lo voy a consumir. Y esos urbanitas a los que tú desprecias no desprecio, dialécticamente hablando, lo he dicho mal, correcto. Tampoco. Esos no van a comprar ningún producto ganadero con todos mis respetos, que tenga sangre de lobo, que esté manchado de sangre de lobo. Mira, yo respeto mucho las posiciones de los grupos ecologistas. Mucho. Aquí no hay ecologistas. Yo hoy no soy ecologista. Y conservacionistas. Mucho. No lo soy tampoco. Mucho. Pero no quiero que ellos, desde luego, me digan qué es lo que tengo que hacer en mi explotación para librarme del lobo. Estáis perdiendo una oportunidad, Julio. No te enfades conmigo. Creo que la ganaríamos todos. Vamos a sumar. Mira, te digo solo una cosa. ¿Sabes cómo tenemos que sumar? Déjame un momento, Julio. Diciendo a las administraciones que asuman su responsabilidad, si este es un problema social. No puede ser que al ganadero nos obliguen a que suscribamos un seguro para que cubra la responsabilidad civil. Esto es como si a los ciudadanos de Madrid le decimos, hágase usted un seguro por si le pilla un coche o le pilla un autobús. Mira una cosa importante, por favor. Hay otra cuestión, vuelvo a lanzar otra cuestión muy fácil de entender y evidentemente aquí hay dos buenos oradores, eso no cabe la menor duda y yo lo agradezco porque se están escuchando cosas que no se suelen escuchar, eso por parte de ambos. Pero yo quiero ir a elementos muy simbólicos. ¿Qué pasa, Julio? Que el problema es, para que todos lo entendamos, que el lobo ha cruzado sus fronteras naturales o históricas, donde sí se estaba acostumbrada la ganadería a convivir con el lobo o a luchar con el lobo, y de pronto esos lobos, por unos planes de conservación, han cruzado esa frontera, ¿qué es cuál? Carmen decía anteriormente, y creo que tiene mucha razón, que debido al problema de las vacas locas, a partir de esa fecha al menos, es cuando se empieza a generalizar un problema y cada vez hay una mayor expansión. Sí que es verdad, y lo tenemos que decir, que en muchas zonas y en muchos pueblos donde jamás, digo jamás, yo tengo 58 años, jamás hemos visto que hubiera esos ataques, en este momento se están produciendo. Zonas donde no había, al sur del Duero, que había unas zonas muy concretas, zonas como por ejemplo al norte del Duero, zonas de Valladolid en tierra de campos, que tampoco había y se están extendiendo. Es decir, en algunas zonas, y el mayor problema que hay es de... algunos hasta Sierra de Madrid casi. Ha pasado a la Sierra de Madrid porque en Segovia había zonas muy concretas. En la Sierra de Madrid. Claro, sí, pero ahora preocupa a las administraciones cuando va a unas zonas muy concretas. Ahora cuando se acerca a Gredos, porque está la cabra, resulta de que eso sí que preocupa. Mientras atacan a los ganaderos no preocupa. No nos metas en tu lío, Julio. No, yo no meto en mi lío. Yo no quiero meterme en los líos de intereses pérfidos y raros. Yo soy un ciudadano de a pie. Yo también soy ciudadano. Déjame ahora, Julio, te he permitido. Perdona. Te he permitido. Yo soy un ciudadano de a pie que ama a España, ama a este país, con todas sus virtudes y todos sus defectos. Y considero que hay una pieza del mecano que no puede
fallar, sobre todo porque está. El lobo es un lujo, no es una lacra. Estáis desaprovechando al lobo como motor socioeconómico de zonas rurales que están totalmente perdidas. Sí, no pongas esa carita, Julio. Te puedo asegurar que hay miles de personas en Europa que vendrían a ver las poblaciones de lobo ibérico convertido. De un turismo que siga el lobo. Y no solo de un turismo, de esa vitola, de un turismo que no se ve. De esa vitola de queso. De un lobo que no se ve. De un lobo que no se ve si lo matáis. No, si lo matáis. De un lobo que no se ve. Déjame que acabe, Julio, déjame que acabe, por favor. El lobo ocupa en el territorio español el 12% de su territorio. Julio, no digo que esté mintiendo, pero no tiene los datos adecuados. El lobo es un animal social, indudablemente, al que se le ha dado toda la caña del mundo. Que un lobo se asome las orejas del lobo por un monte en el término municipal de tu pueblo, considéralo una bendición, un milagro. Ha atravesado carreteras, autovías, vías férreas, embalses, ha atravesado todo lo que ha podido. Claro. Y el señor Cañete, nuestro ministro, el primer viaje que hace oficial es a Europa, empujado por vosotros a pedir que Europa deje matar a España más lobos de los que matan, porque hay muchos, hay una gran plaga. ¿Y sabes, Iker, lo que le dicen en Europa a nuestro ministro de Medio Ambiente? Le dicen, señor Cañete, vuélvase a España contento, porque es una bendición que ustedes tengan esa población de lobo y no mata ni uno. Sin embargo, porque el lobo es de interés comunitario. El lobo no tiene dueño. No, perdona. Tú no eres el dueño de los lobos de Castilla y León. Ni pretendo Julio. serlo. No lo eres. Ni pretendo serlo. Y estáis jugando con algo muy importante. Pero el plan de gestión del lobo de Castilla y León dice claramente que hay que indemnizar a los ganaderos por los daños que se produzcan. La palabra indemnizar es odiosa, es un veneno que nos ha envenenado a todos. Muy bien. Tenemos que salir de esa espiral que pagar nosotros, ¿Lo tenemos que pagar nosotros? El chiringuito del lobo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no le dais de comer vosotros? No, el lobo come solo. No les deis cariño solo, darles comida. El lobo come solo. Darles comida, que el lobo no vive con cariño, vive con comida. Comida de los ganaderos, del trabajo y del sudor de los ganaderos, Luis Miguel. Y luego, por otra parte, nada de esto que se está contando aquí desde el punto de vista demográfico debe asustar a nadie. El lobo sigue estando donde estaba. Y te pregunto, ¿a 5 años vista, Luis Miguel? Pues a 5 años vista lo que va a pasar es que, desde luego, no vamos a permitir que se mate un lobo más. Va a haber más lobos y menos ganaderos. No lo vamos a permitir, va a haber una guerra, más lobos y menos ganaderos. La sociedad civil se va a mover a favor del lobo como si fuera uno mismo, un fugitivo acorralado e injustamente perseguido. Me parece y el ciudadano de a pie, en la urbe, o en la ciudad, cuando digo ciudadano no es palabra de urbe, sino el ciudadano, la persona que tiene sentido común, no puede permitir que Europa nos mire con alegría y nosotros estamos enfadadísimos porque tenemos un problema de 3 millones de euros en toda España al año. ¿Cuánto se gastan en canapés y en coches oficiales? Ahí estamos de acuerdo. ¿Vale? Ahí estamos de acuerdo. Pues empieza por ahí. Eso ya lo he dicho yo. Empieza por ahí. Perdona. Y aullemos por el lobo todos. Venga, aulla conmigo. Lo he dicho con las sentencias. Vamos, que aulle. No aullo porque soy una persona. Conmigo. Venga. No, vamos, dale. No, yo no huyo. La dejamos ahí, con ese grito milenario. Pero aquí están las sentencias, Luis Miguel, en esa línea. Al final, con muchos, yo debo mantenerme neutral, tú lo sabes. Pero te digo una cosa, al final en eso de la administración y lo que se gasta en otras cosas, en el lobo, no, estamos todos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No es un problema. Evidentemente, nuestro público ha visto que el problema existe, que está ahí. Yo os invito dentro de un tiempo a volver a analizar esta historia. El lobo lleno de mitos, lleno de cuentos, lleno de misterios, evidentemente, pero para una parte de la sociedad, también hay que decirlo, lleno de temores y de problemas. Claro. Aquí lo hemos dejado claro y contado por dos auténticos especialistas que les han aproximado un montón de términos que habitualmente no se cuentan al gran público y esta es la oportunidad. Me gustaría mucho contar con vosotros de nuevo para, ojalá, ver que todo se ha encauzado, ¿no? El hermano lobo a la familia, que no salga de aquí. Hombre, gracias, Luismi, como siempre. Gracias. Gracias, Julio, por tu primera visita. Gracias de verdad por contarlo como lo has contado. Nosotros, claro, no podemos ser objetivos en el sentido de que hemos visto los ojos mágicos del lobo y, claro, lo vemos no como afectados de esa realidad cotidiana con la que también nos solidarizamos, ¿no? Ese campo que se despuebla en nuestro país y que no nos gusta. Claro, que ocurra me eso, duele ¿no? el corazón. Evidentemente. Fíjate. Gracias a los dos, de verdad, por vuestra visita a Cuarto Milenio, hablar de ese tema tan punzante. Continuamos con otros contenidos aquí en nuestro programa sin perder un solo minuto. Y tenemos una biblioteca muy especial, me van a permitir ese gesto de cuadrarse porque viene un auténtico maestro. Viene una figura esencial en la historia de nuestra televisión. Viene, de alguna forma, un poco un padre espiritual en lo que significa aventura, misterio, búsqueda y que nos marcó tan profundamente. Viene alguien que puede estar encuadrado
junto a Félix Rodríguez de la Fuente, inolvidable, imborrable, o Fernando Jiménez del Oso, o incluso personas como Hermida, son insustituibles y forman parte del inconsciente colectivo de este país. Miguel de la Cuadra Salcedo, en Los Reporteros, junto a Vázquez Figueroa o González Green, recorría el mundo y nos traía cosas que nadie había contemplado. ¿Se imaginan el impacto en 1975 de observar en televisiones, muchas en blanco y negro, los rituales quizá de la tribu más perdida y olvidada del planeta? Hablamos de Oceanía, hablamos de Australia y hablamos de unos aborígenes llamados los Aranda, con ese nombre tan castellano y tan burgalés, ¿no? Bueno, pues los Aranda eran una tribu, o son una tribu, que en el año 75 todavía no conocía el arco y la flecha. Eran hombres del Paleolítico y como tales tenían creencias sobrenaturales que eran casi un museo de lo que fue nuestra infancia como humanidad. Algunos rituales eran sangrantes y lo van a comprobar. Esto tuvo un impacto enorme, repito. No había índices de audiencia, había índices de popularidad. Y entre el espanto que producían algunas escenas y el enorme eco, seguro que esta fue número 1 en aquella semana del invierno de 1975. Miguel de la Cuadra grabando a los Aranda, aborígenes australianos. La sangre simboliza la unión de la tribu. Después de hacerle la circuncisión con un cuchillo de piedra, en un momento dado, 2 adultos de la tribu se pinchan una vena del brazo y riegan con su sangre el cuerpo de los iniciados, para transmitirles de esta manera la valentía. Estas ceremonias duran más de 4 meses de ritos cruentos y terminan dando ya la madurez espiritual a los iniciados y dejándoles de esta manera preparados para tener contacto directo con los omnipotentes espíritus y así continuar la estirpe de su raza. De acuerdo con sus creencias, los Aranda mueren como niños y vuelven a nacer como hombres después de la ceremonia del canguro gigante, que será su tótem o espíritu protector en el futuro. Ahora estas imágenes pueden ser algo casi conocido, ¿no? Porque estamos, no voy a decir saturados porque eso nunca, pero expuestos a un sinfín de documentales etnográficos y antropológicos. Pero repito, en aquel año 1975, ver estas tribus asomándose al objetivo de la cámara, tribus que muchas veces no habían visto directamente al hombre blanco. Estos aborígenes australianos, los Aranda, además tienen uno de los artes pictóricos más extraños también del mundo. Adoran una serie de seres, entre ellos la gran serpiente blanca espiritual que ellos ven en sus sueños, en sus trances. Más allá de la sangre, parece que la comunidad entera entraba en una serie de mundos paralelos perfectamente organizados. ¿Saben? Hay un gran estudioso, Lewis Williams, que empezó a investigar a los Aranda y empezó a investigar estas culturas y lo que veían. Y un día, Lewis Williams se encontró con Jean Klotz, buen amigo de este programa y gran presidente de la UNESCO de Arte Rupestre, y se dieron cuenta que los Aranda eran los últimos que veían y que pintaban como los prehistóricos. Y así se pudo estudiar en vivo el mundo del trance, el mundo de ese viaje a otra dimensión que se hacía hace miles de años. Maravillosa historia, nos la traía, repito, un maestro, y seguirán desfilando otros grandes de la televisión, porque creo que más que nunca ahora mismo, y viendo cómo está el patio, siguen siendo inspiración porque son trabajo bien hecho. Vamos ahora, si es posible, con otro trabajo bien hecho, con el Gabinete de Expertos, con sus consultas, que en este 2013, por supuesto, siguen llegando a raudales. Dos casos bien distintos en nuestro Gabinete de Expertos. Uno tiene que ver con objetos extraños en los cielos y que generan cierta fascinación sobre los testigos, y otro que es mucho más próximo, más cercano. Vamos a empezar con él. Vamos a empezar con la historia de Alberto. Nos escribe desde Tomares, un pueblo de Sevilla, y nos contaba, pues la verdad, una historia impactante. En julio del año 2010, su padre intenta suicidarse en su casa. Además nos dice que es él el que lo encuentra y, bueno, pueden llevarle al hospital.
y de alguna forma lo salva, aunque está en coma durante varios meses. Cuando se despierta de ese coma o cuando sale de ese coma, dice que solo repetía María, María, María constantemente. Y que María era como se llamaba una tía suya que murió en 1998 en esa misma casa donde él se intenta suicidar. Le pregunta que por qué llama tanto a María y dice que en ese estado en el que estaba, no sabemos dónde, como se está en los estados de coma, alguien que se llamaba María le decía que tenía que volver, que no le quería allí, que tenía que volver. Después de esto, Iker dice que cuando a los 6 meses le dan el alta, tiene graves problemas cerebrales e incluso queda paralizado desde cintura para abajo, pues tienen que rehabilitar la casa, ponerla a las condiciones nuevas para que su padre pues esté bien, y su padre le pide que haga varias fotos a la que va a ser su nueva habitación. Cuando hace varias fotografías reconocen a una perra que tenían y que había muerto hace años. Sale en una de esas imágenes, pero no solo eso. Por desgracia, este año su padre fallece y justamente cuando ya los médicos dicen que no hay nada que hacer y que, bueno, que si quieren esperen en la habitación donde está su padre moribundo, el teléfono de su progenitor empieza a sonar. Es alguien que está llamando con un número oculto. Es una voz de señora. Y esa voz de señora decía Antonio. Le preguntan que Antonio, padre o hijo, les extraña porque además a ese teléfono móvil tan solo llamaban sus familiares. Y dice, yo vengo a buscar a mi hijo Antonio. Reconocen la voz de su abuela fallecida. No solo eso, Iker. Cuando ya el padre muere, se quedan con su teléfono móvil y al poco tiempo el mismo chico coge el teléfono, de nuevo un número oculto es el que marca y sale una voz. Yayo. Solamente le llamaba Yayo su padre. Bueno, es un caso extrañísimo. Hay que intentar por lo menos poner algún tipo de renglón o de cordura o de especialización parapsicológica. Hemos acudido a Santiago Vázquez. Hemos acudido a Santiago Vázquez, que sabe mucho de este tipo de apariciones, si es que lo son, y esto es lo que le recomienda a Alberto. El caso que nos relata Alberto desde Tomares en Sevilla encuadra o engloba dos fenómenos conocidos o dos grupos de fenómenos conocidos en parapsicología. En primer lugar, nos habla de su padre, como hemos escuchado, nos habla de fenómenos en trance de muerte o de premuerte, que también se conocen de esta forma. La persona, el agonizante, se queda mirando a un punto determinado, parece que habla con alguien, a veces la conversación es perfectamente audible, pero el resto de las personas que se encuentran en el lugar no ven absolutamente a nadie. ¿Acaso están viendo otra realidad? ¿Viene a buscarles alguien en ese trance de muerte? O por otra parte, que también cabe la posibilidad, se puede tratar de un fenómeno alucinatorio en esa agonía. Se da otro fenómeno y son las llamadas telefónicas, bien a móviles, a teléfonos fijos, de difuntos, o al menos de supuestos difuntos, personas que han fallecido y que hacen una llamada telefónica. Hemos escuchado su abuela pocas horas antes de morir su padre y en el 6º aniversario de su muerte, de la muerte de su padre. Un gran misterio, un gran enigma. Si son esos difuntos, realmente, ¿cómo es posible que hagan una llamada telefónica? Qué extraño y desconocido mecanismo siguen para dejar su voz ahí, comunicarse con nosotros a través de un teléfono móvil o también de un fijo. Hay incluso casos, investigué uno hace algún tiempo, de una fallecida, una anciana, que deja, por cierto, unos insultos grabados en un contestador automático. Descartadas las bromas, claro, está identificadas perfectamente las voces, el fenómeno es real, seguramente un guiño desde esa otra dimensión puede ser. Alberto, muchísimas gracias por su email y un saludo muy cordial. Vamos ahora con un mail que nos llega desde Alicante. Juan José García nos dice que hace ya un tiempo, hace unos 15 años, pero esto le marcó profundamente y es una visión bastante lejana.
cómo algo que pasa en el cielo puede dejarnos, ¿no?, con esa sensación de incógnita en nuestra vida. Lo lejano parece que no influye tanto, ¿no? Y además hay cierta conexión incluso con lo que contábamos del primer caso tremendo de Javier Martín Moraleda y de que todo se vuelve en esa campana de realidad como un sueño. Bien, pues también pasa con los supuestos ovnis, verán. Él estaba junto a su esposa hacia la 1:30, estaban sentados hablando en un parque infantil y de pronto dice que dejaron de pasar por la carretera anexa coches. Hubo unos segundos de silencio absoluto, como si la naturaleza pulsase una tecla de off prácticamente. Se quedaron extrañados por eso. Y entonces, en ese preciso instante, como si todo se quedara parado, como si nos hubieran taponado los oídos, nada se movía alrededor. Esa sensación también descrita, ¿no?, en el texto. Miran ambos al cielo y ven unas luces alargadas, anaranjadas, como en formación, que se plantan en el cielo justo en su vertical y que irradian en ese momento una agradable sensación de paz, de tranquilidad. Tampoco está mal, ¿no?, un caso con paz y tranquilidad entre todas estas historias más o menos extrañas que contamos. Y esa sensación que no han vuelto a tener ambos al mismo tiempo es tan profunda que intentan explicar por qué, intentan saber a qué se debe, ¿no?, esta sensación, más allá de que eso de repente se desvaneciese en cierto momento. Pero lo que les ha quedado es esa sensación profundísima de extraña paz y tranquilidad. ¿Hay más casos?, nos preguntan. ¿Es normal que esto ocurra? Sí sabemos que es normal que todo se detenga. Eso ha pasado en varias ocasiones en encuentros cercanos. Pero ese algo que ya no vuelven a sentir, ¿a qué se debe? Hemos preguntado evidentemente a todo un experto en ámbitos de la ufología, a nuestro compañero Javier Sierra. Hola, José Juan. Te agradezco mucho la carta que nos has hecho llegar a través del equipo de Cuarto Milenio y que nos hayas contado esa experiencia que tú y tu novia tuvisteis hace unos 15 años. Es curioso porque justo hace 3 lustros, en la península ibérica, fuimos testigos de una pequeña oleada de ovnis, probablemente la última de ellas. Una oleada que arrancó a finales de 1995 en la cornisa norte de la península ibérica, en Galicia, y que se extendió durante algunos meses en todo ese flanco norte peninsular. Pero es curioso, además, lo que nos cuentas del modo en que lo viviste. Lo que visteis, esa especie de pájaro luminoso que vuela sin aletear, majestuoso, sobre unos 30 segundos más o menos por encima de vuestras cabezas, a mí me ha hecho pensar mucho sobre a qué clase de objeto nos estamos enfrentando. Hay varias hipótesis. La hipótesis del no identificado, del ovni, que es poco satisfactoria siempre y que vamos a dejar arrinconada en un lado momentáneamente, habría que contraponerla a otras hipótesis. Por ejemplo, la posibilidad de que hubierais visto un vuelo de paramotor nocturno, es decir, uno de esos aviones de vuelo sin motor que algunas veces realizan vuelos en la oscuridad de la noche y que quizá al sobrevolar a una altura inferior, en cualquier caso a 100 metros sobre el nivel del suelo, podía haber reflejado las luces anaranjadas de las farolas sobre el chasis, dándoos la impresión de ser una especie de ave gigantesca nocturna. El hecho de que no aletease abunda un poco en la idea de que no se trataba de un objeto o de una cuestión natural, sino que estamos ante algo evidentemente artificial. Pero si tuviera que destacar un rasgo de vuestra carta, sobre todo subrayaría el hecho de la percepción. Estuvisteis tan focalizados en lo que estabais viendo que de repente el universo a vuestro alrededor desapareció. Es lo que los expertos llamamos el efecto campana. Es muy habitual en los casos paranormales. De repente es tan sorprendente lo que tenéis delante de vuestros ojos que nada, ni siquiera la carretera que pasaba cerca del parque donde os encontrabais, tiene importancia y no os percatasteis del paso de ningún vehículo ni de ninguna persona alrededor. Y muy interesante ese apunte final, cuando habláis de un vecino vuestro, Sebas, que también fue testigo del paso de ese objeto. Fuera lo que fuese, no fue producto de vuestra imaginación, y ya es mucho. Luces extrañas que marcan el espacio, que marcan los cielos y marcan la vida de los protagonistas, de los testigos. Bueno, ahora vamos con fotografías que tienen que ver con el cielo y con señales en las alturas. Se van a sorprender, lo van a ver.
noche las fotos de los telespectadores nos centran en la capital. ¿Por qué? Pues fíjense, el día 21 estaba previsto que acabara el mundo, ¿verdad? Ese fin del mundo que presuntamente anunciaban los mayas. Pues ustedes imagínense cuando en la capital nos despertamos con esto en nuestros cielos. Claro, seguro que el fin del mundo se producía ese día. Como hemos visto, no ha pasado absolutamente nada. Pero sí que es cierto que hemos recibido muchos correos desde diferentes partes de la capital en la que nos mostraban una especie de nave gigantesca que al parecer estaba protegiéndonos en el centro de Madrid. Ahí está. También desde la carretera de Burgos a 100 kilómetros se podían ver cosas similares. Son nubes lenticulares. Ya en muchas ocasiones ya hemos emitido fotografías que nos mandaban porque precisamente parece, ¿verdad?, una gigantesca nave nodriza la que está sobrevolando nuestros cielos. Bueno, una anécdota, una curiosidad que le agradecemos porque de verdad que han sido decenas de fotografías las que en esa fecha nos alertaban diciéndonos algo está pasando sobre los cielos de Madrid. Pueden ser que los extraterrestres nos protejan, nos preguntaban algunos. Bueno, pues al parecer algo han hecho porque el fin del mundo no se ha producido. Vamos con otras fotografías, en este caso desde la iglesia de Torredembarra, en Tarragona. Nos lo enviaba Joan Carles Oller Trenzano, nos decía que bueno, estaba haciendo varias fotografías del interior de esta iglesia. ¿Y qué fotografió el órgano? Nos mandaba dos, con una diferencia de 11 segundos. En la primera no salía absolutamente nada y en la segunda de repente aparece esto. Él lo identifica como alguien de la iglesia. Se lleva como una sotana de color rosado y parece incluso que está con las partituras, con unos papeles. Pero también nos apuntaba que allí no había absolutamente nadie cuando estaba realizando las fotografías. Ahí se lo voy a ampliar porque parece que se ve a alguien, ¿verdad? Lo vemos ahí, el rostro, el pelo. Sí que es cierto que tiene como unas hojas, como unos folios, unos papeles, y esta sería la vestimenta. ¿Qué puede ser? Pues Guillermo León nos dice: pareidolia, efecto óptico o verdadera aparición. Ahí lo dejamos, no sabemos identificarlo. Dos vías de contacto si tiene fotografías tan extraordinarias como estas que hemos emitido. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Decía el gran erudito Menéndez Pelayo una frase que a mí me parece muy impactante y muy hermosa. Él, en el lecho de muerte prácticamente, tampoco se quejaba mucho, pero miraba su inmensa biblioteca, una de las más grandes que ha tenido un español, y de alguna forma clamaba: qué pena morirse ahora cuando me queda tanto por leer. De alguna forma era la expresión sucinta y gráfica de alguien que quería seguir aprendiendo, quería seguir documentándose, quería seguir viviendo otras vidas a través de los libros, quería enriquecer su forma, ¿no?, de ser y su alma con toda esa información pendiente. Yo no pretendo morirme, ni mucho menos, pero es verdad que les hablo ya desde el umbral cumplido de los 40 años, que no está nada mal, ¿verdad? Dicen que es un momento clave, un punto importante, un punto de inflexión. Yo me siento muy contento porque mis admirados artistas prehistóricos de Altamira y otros lugares no llegaban a los 40 años habitualmente. Eso dicen. Por lo tanto, ya hemos vivido bastante y nos lo hemos pasado muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque he hecho unos números, no solo ese tan redondo, el 40, y me he dado cuenta que llevo con ustedes mucho tiempo. Y voy a reducirlo solo a los números que arroja el concepto Nave del Misterio, ¿no?, que sería este programa, y Milenio 3. Y quiero decírselo con estos datos para agradecérselo. Hablamos de 600 horas más, pero redondeando, de televisión a través de esta pantalla. Hablamos de unas 1.800 horas en Milenio 3, por lo tanto 2.400 horas. Por lo tanto, si hacemos el cambio, unos 140.000 minutos más o menos. Por lo tanto, 6 meses conectando con uno. Impresionante la tortura, ¿no? De la mañana a la noche, una jornada entera, un día entero, de 12 horas, oyendo historias. Son muchas historias. ¿Por qué digo agradecimiento? Porque lo normal es que en la vida, en esta vida tan azarosa que tenemos, a uno no le permitan dedicarse a lo que le gusta y además con esta profusión, ¿no?,
Y cuando se llega a ese punto de los 40 años, uno reflexiona, a mí me ha pasado, y piensa que ha tenido mucha suerte realmente, que no puede ser solo mérito suyo. Por supuesto, es una labor compartida, la que yo elaboro con todos mis compañeros para que les llegue a ustedes, pero si ustedes no nos dan el salvoconducto, o no confían en mí, estos minutos, estos miles de minutos de contar cosas extrañísimas que no tenían cabida prácticamente, no se cumple. Es decir, yo he cumplido estos minutos contando historias del misterio gracias a ustedes. Si ustedes al minuto 15, al 150 o al 200 dicen que ya se acabó, se acabó. Porque estamos en una sociedad, y yo creo que esto es por fortuna, donde ustedes son soberanos, donde a pesar de cualquier reclamo, ustedes deciden qué merece la pena continuar y qué merece la pena que se vaya de alguna forma por el sumidero del olvido. Y estamos en esa sociedad. Yo reflexiono y digo, en esta sociedad tan competitiva, desde casi el principio, a mí me han permitido, ustedes, amigos muchos sin nombre que yo nunca conoceré, seguir haciendo esta labor entre poética, misteriosa, reporteril y desde luego muy frecuente. Y además les confesaré una cosa, esa suerte, a veces se habla de la suerte como si le quitaran un mérito y no se quiere mencionar, al revés. Yo creo que la providencia, la nave nodriza, como dice JJ Benítez, lo que sea, conmigo ha sido muy generosa, extraordinariamente generosa, porque dedicarse a esto, pasárselo muy bien con esto, llevar 22 años como llevo yo en la profesión, hablando de cosas que realmente en ocasiones han sido miradas con cierto desprecio, intentando marginarlas, como si no fuese periodismo serio. Pero ustedes, no los que determinan qué es lo serio y no, sino ustedes han dicho a este chico antes, claro, ahora ya señor, ¿no? Me dicen, hay que dejarle continuar. Y sigue siendo un gran misterio en mi vida por qué ustedes me han dejado continuar. Porque soy muy consciente de cuando hago las cosas bastante mal. Pero hay algo al otro lado que sigue apostando, me sigue dando luz verde, me sigue dando el pasaporte. Yo empecé en una radio con 17 años a trabajar. Lo he contado en alguna ocasión, imagino, porque ya ni recuerdo lo que cuento. Debe ser cosa de los 40. Pero iba a la hora de la siesta en un pueblo pequeño cerca de Alcalá de Henares, a la hora de la siesta porque, claro, no nos oía nadie. Y desde entonces hasta ahora, es curioso, y lo puedo decir, nadie me ha dicho, vete de aquí o no continúes, ¿no? Siempre ha habido alguien que ha apostado, siempre he tenido esa enorme suerte, siempre la providencia, la nave nodriza, la luz cósmica, yo que sé qué, la divinidad, no lo sé, ha puesto la pista justa en el momento exacto para que esta labor continúe. Y uno ya se siente agradecido, no solo a todos ustedes, que son la parte fundamental, sino a algo. Lo lógico es pensar, qué tontería, ¿no? Creer en ese algo. Bueno, pues este mensaje también es para toda esa gente que, por ejemplo, quiere hacer periodismo o quiere dedicarse a contar cosas. Yo solo puedo decir que mi ejemplo es este. Empecé con 17 años, era mi sueño, y siempre la suerte, vamos a llamarlo así, el azar, para algunos que no crean, ha logrado abrir un hueco, de forma inesperada. A veces cuando todo estaba oscurecido. ¿No es un misterio? Y yo pregunto, ¿qué doy yo a cambio de eso? ¿Será el entusiasmo, la ilusión? ¿Hay una ecuación? ¿El entusiasmo y la ilusión llaman a la suerte? Bueno, al mismo tiempo, y uno reflexiona de verdad profundamente cuando va cumpliendo etapas en su vida, al mismo tiempo uno se da cuenta de que la fatalidad, lo frágil de la vida, también está, ¿no? Vemos noticias impresionantes de mala suerte, impresionantes, inmerecidas. Por desgracia hacemos una vida pensando que todo va para largo. Gente, conozco mucha que hace planes, me voy a casar dentro de 5 años, voy a coger no sé qué, la excedencia dentro de 3 años, y tú qué sabes qué va a pasar mañana. Yo soy muy consciente de eso. Como no sé qué va a pasar mañana, estoy muy agradecido a que estos 40 años hayan sido de absoluto afecto con todos ustedes, que me hayan permitido hacer esta obra quijotesca y de locura que no sé si habrá servido para mucho. Para mí sí, desde luego, para ser muy feliz. Así que en este momento quiero celebrar este cumpleaños de 40 aniversario con todos ustedes. Más de la mitad de mi vida, más, dedicada a ser un cronista de lo insólito, de la imaginación, de la fantasía. O sea, lo antipolíticamente correcto, tal y como va el mundo. Pero ustedes me lo siguen permitiendo. Así que muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Hasta dentro de 7 días.